Neuroconciencia, de Fundación AISE. Con Juana Naya. Bienvenida a Neurofisio Club. Esta tarde estamos en el capítulo número 36 y vamos a hablar sobre hiperextensión de rodilla. Yo soy Juana Naya, ya me conocéis de bastantes capítulos de este programa y hoy creo recordar que es 29 de marzo de 2022, si no me echo la picha a un lío, que sería fácil porque con el ritmo de vida que llevamos algunas veces no sé ni en el día en el que vivo. Y bueno, estamos en Granada. Ya es de día porque nos han cambiado ya la maravillosa hora del horario de ahorro de luz que hace que anochezca en España a las 10 de la noche en junio. En fin, este tipo de cosas que los que nos escucháis desde fuera a lo mejor no sabéis, pero que son así aquí en este país. Y que a los que estamos un poquito mal de la cabeza, pues nos pone los nervios de punta durante toda la semana. Como siempre, quiero empezar el capítulo agradeciendo a toda la gente que nos escucha. Es verdad que estamos ya en las 1000 y pico reproducciones al mes, que es una pasada. Es decir, para lo chusquero que es este programa, la verdad que tener 1100, 1200 reproducciones al mes ya es algo que nos pone súper locos de contentos. Y que sobre todo ya hay muchos compañeros que me escriben y me dicen ¡ay, estoy en un curso y estamos hablando del podcast y me hace mucha ilusión y no sé cuánto! Así que parece que para ser un podcast de neurociencia así, un poco chabacano, un poquillo, pues bueno, poco serio quizás en muchos aspectos, aunque intentamos que el contenido pues no defraude, nos gusta mucho que ya la gente nos vaya conociendo, la gente más joven, y que también pues empiece a tomarse el mundo de la neurociencia de una forma, pues bueno, entretenida y que sirva pues para pensar que uno se puede tomar una cerveza, una refresco o lo que sea, charlando de neurociencia entre colegas, pues un poco como lo que hacemos aquí. Así que os agradezco mucho el seguimiento. Por otro lado, como veis aquí arriba he puesto el enlace de colaboración con la Fundación AISE, porque estamos metidos en plena campaña de captación de mecenas. Y bueno, simplemente deciros que para cualquier persona que quiera colaborar con la labor de la Fundación, al ser una entidad sin fines lucrativos, pues hemos puesto en marcha una campaña en la que las personas pueden colaborar con un donativo mensual, trimestral, anual, es decir, lo que cada persona decida, con la frecuencia que decida, y nosotros nos encargamos de que el 100% de ese donativo vaya directamente a pagar sesiones de tratamiento y de evaluación para personas con lesiones neurológicas que no pueden permitirse pues afrontar el tratamiento. Y al ser una entidad sin fines lucrativos reconocida, luego os podéis desgravar del impuesto de la renta pues el 80% de los primeros 150 euros que donéis al año, y luego a partir de esos 150 primeros euros os podéis desgravar el 30%. Y eso va subiendo conforme más años estáis donando, van subiendo un poquito los porcentajes, con lo cual la verdad que colaborar sale barato y a nosotros nos llega todo el dinero y la verdad que hacemos maravillas con él. Como podéis, estáis todo el mundo invitado a venir a la Fundación a ver cómo trabajamos y a ver en lo que se echa ese dinero. Así que yo estoy últimamente, me lo dicen mucho, que parece que me ha hecho la boca un fraile, porque lo único que hago es pedir, básicamente, pero es que creo mucho en la Fundación porque estoy dentro y veo en lo que se dedica ese dinero y veo a mis compañeros implicados y la gestión que se hace de esos recursos, y es verdad que con muy poquito hacemos mucho. Con lo cual os invito a todos a que si queréis colaborar con nosotros, pues entráis a este enlace que aparece aquí arriba, o que me mandéis un correo electrónico, por ejemplo, a mí, a jnayaojeda@aise.coop, de cooperación, que bueno, lo dejaré también en la descripción del capítulo, y que de esa forma podéis colaborar con nosotros. Y aparte, pues bueno, seguiremos haciendo podcasts, seguiremos haciendo cursos, seguiremos haciendo másteres y un montón de cosas gracias a todas estas aportaciones que nos hacéis. Bien, sin más pediros dinero ni recursos, si tenéis por ahí un local también lo acepto, ¿vale? Cualquier cosa, si tenéis un loco más que no queráis, cualquier cosa, pues nos lo podéis mandar por correo, nosotros pagamos los gastos de envío, e incluso podemos mandar a la MODE con una furgoneta por el loco más, cualquier cosa, en fin, que nosotros rápidamente buscamos los recursos. Dicho ya todo esto, vamos a pasar a presentar a la gente que me acompaña esta tarde. Una tarde que ya os digo que creo que puede ser muy entretenida, principalmente porque es un tema como muy específico, ¿no? Cuando uno lee hiperextensión de rodillas, parece que vamos a hablar como de algo que a priori podría parecer fácil,
pero luego en la práctica realmente es muy complicado. Y como siempre decimos en todos los programas de Neurofisio Club, y que ya la gente me va diciendo por ahí también, al final la única conclusión que podemos sacar es que no tenemos ni idea de todo lo que pasa y que no tenemos nada claro, ni siquiera un signo que a priori podría ser tan fácil de describir, ¿no? Como la hiperextensión de rodilla. Así que venga, empiezo por aquí presentando. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? ¿Cómo va todo? Hola, ¿qué tal? Bueno, para la gente que no me conozca, yo soy Pablo Ordiz, también neurofisio y bueno, yo gordo en una asociación de daño cerebral adquirido en Alicante. Y nada, la semana pues intensita. Y ya, intensita. Bueno, yo creo que como todas. Y nada, me estaba quedando con lo último que estabas diciendo del capítulo, que es verdad que es cierto que es muy específico, o sea, súper biomecánica, ¿no? Pero a mí me parece súper interesante porque es que, supongo que ahora lo hablaremos, pero el tema de la hiperextensión de rodilla o del bloqueo es que es uno de los principales caballos de batalla, creo yo, en el tratamiento, ¿no? Cuando tenemos personas con daño neurológico, y es de estas cosas que te llevan por el camino de la amargura, ¿no? Entonces, a mí este episodio de hoy, lo cierto es que me encanta porque recuerdo cuando escuché, y recomiendo escucharlo, el capítulo de biomecánica de la marcha, que está en Spotify y entre otras muchas cosas, se hablaba un poquito del tema, estuviste explicando el tema de la hiperextensión y yo es que me quedé con ganas de más. Digo, entonces, bueno, pues a ver hoy qué tal, hablando un poco de eso y correlacionarlo con este artículo que ha salido, esta revisión que ha salido hace poquito y nada, a ver qué sale hoy. Un placer, ¿eh? Muy bien, Pablo. La verdad que sí, que no sé si tendríamos que hablar de hiperextensión de rodilla o las hiperextensiones de rodilla distintas que hay en los pacientes. Pero sí, yo también aprovecho para meter la cuña publicitaria de que hay un capítulo por ahí de biomecánica de la marcha de una tutoría que hice en el máster. Y también aprovecho, ya que está Javi Sánchez por aquí abajo, para recomendaros el capítulo, creo recordar, si no me falla la memoria, perdóname Javi si me falla, creo que es el capítulo número 10 de Hemispherics, que también va sobre este tema y que está súper bien documentado, como todo lo que hace Javier, y que lo podéis escuchar y os lo recomiendo muchísimo, así que meteros en Hemispherics y os escucháis. Creo recordar es de los primerillos, creo que es el 9 o el 10 también este tema. Manuel Jesús Quintero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y qué te ha parecido el tema de la tarde? Muy buenas tardes, Juan. Bueno, ya eso suele ser habitual, ¿no? Que a mí no me termine de gustar un artículo. Pero bueno, creo, aunque no me termine de convencer el artículo, que puede ser un tema interesante de debatir. Sobre todo, yo creo que porque todavía, y sobre todo cuando ves mucho los enfoques y los tratamientos que se utilizan en los artículos que has revisado, se ve todavía un enfoque muy estructural y al final como que nos creemos que la causa de la hiperextensión de rodilla está en la rodilla. Entonces yo creo que hoy vamos a romper un poquillo ese mito de que la hiperextensión de rodilla es un problema local de la rodilla. Y vamos a ver, pues como tú bien comentas, que hay muchísimas causas dentro de eso y que hay muchísima complejidad dentro de un signo tan simple como que parece que al final el paciente no controla la rodilla y se le va atrás cuando le echa peso. Así que nada, aunque no me haya terminado de convencer, tengo ganas, Juan. Muy bien, Manuel. Sí es verdad que muchas veces este tema parece que es de biomecánica y cuando profundiza, al final la biomecánica pura y dura como la entendemos, ¿no? La biomecánica estructural como que se queda coja, nunca mejor dicho, a la hora de explicar este fenómeno y en eso coincido contigo. Yolanda Colodro, ¿cómo vas por ahí? Neurofisioterapeuta también de la Fundación AISE. Hola, buenas. Pues mira, muy bien. Con ganas de aprender mucho. Ya sabes tú que la biomecánica no es ni mi fuerte ni mi mayor de las pasiones. Pero, como dice Manuel, creo que podemos sacar de aquí también algunas conclusiones bonitas, pues de un poco el fenómeno de la hiperextensión de rodilla dentro de la forma de caminar de las personas que tienen al final un problema bastante más complejo como es un ictus, ¿no? Y como algo que sí que me parece súper interesante de esta revisión es pues que se saque un poco a la luz lo que no funciona, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a leer qué es lo que, o a buscar qué es lo que hay que hacer, y creo que también es muy importante tener referencia de qué es menos útil o qué se está haciendo que a lo mejor, pues como dice Manuel,
no ataca al problema principal porque se queda como muy centralizado en rodilla. Y bueno, no voy a hacer mucho más spoilers porque si no empezamos a desmontar un poco todo lo que vamos a ir hablando, pero ya te digo, con muchas ganas de aprender y con muchas ganas de seguir haciendo cosillas ahí por la fundación. Al final, la hiperextensión de rodilla lo mismo tiene más de aprendizaje motor que de biomecánica, también te lo digo, ¿eh? Hombre, yo Pero lo veo muy sistémico, lo veo al final que un poco lo que quizás se le pueda criticar al artículo es que le falta un poco ese rollo sistémico que nos gusta a nosotros, y por eso a lo mejor el Manuel estaba ahí un poco como troll y yo esta mañana estaba también refunfuñona, aunque eso ya es cosa mía también, porque le falta como un poco esa esencia de ver un poco más la globalidad, ¿no? Sí, de hecho, la gran mayoría de las técnicas que se revisan en el artículo son técnicas que inciden directamente sobre la rodilla y aparte ahora lo veremos incluso que inciden directamente sobre la rodilla con control volitivo de la rodilla, con lo cual, pues bueno, ya sabemos un poco de biomecánica, no solo de biomecánica, sino también de la neurofisiología aplicada a la marcha, pues que bueno, que estas técnicas que se basan en la repetición de patrones normalizados contra patrón que consideramos que es patológico, este tipo de cosas nos suena mucho a neurofacilitación, nos suena mucho a la era de María Castaña y en fin, y sabemos la interferencia que se genera desde la abolición sobre este tipo de patrones más automatizados, ¿no? Entonces, es verdad que el artículo al final, pues bueno, tiene que ser un artículo de revisión y tiene que centrarse en lo que se tiene que centrar, pero es verdad que para eso estamos nosotros aquí, para comentarlo. Y Mode, Fernández, ¿qué tal? ¿Te has leído el artículo o no esta semana? Porque en lo de neuroplasticidad, yo escuchando los capítulos estaba, como dice Manuel, en la zona de penumbra, así que no sé si este artículo te ha gustado y vas a estar aquí dando opinión a saco o no. Por lo pronto... Hola, hola Mode, digo, por lo pronto no me contesta. Me he picado porque como decían que... ¿Se me escucha bien o no? Ahora sí. Es que creo que tengo un poquillo de mala conexión, pero bueno, ahora intento arreglarlo. Pues nada, que digo que he leído el artículo y que, a ver, estoy de acuerdo con mis compañeros que a lo mejor el artículo no es el mejor artículo que he leído, pero sí que me gusta mucho el planteamiento del episodio de Neuroclass, porque creo que yo me miro atrás en mis inicios cuando era novata con mis pacientes y sí que tenía pacientes con una hiperextensión de rodillas brutales, que yo en aquellos entonces no sabía por dónde meterle mano y a lo mejor me centraba también mucho más en estructura, como mis compañeros dicen, y no veía la globalidad de todo y no sé, andaba muy perdida. Entonces yo creo que es interesante para todo aquel fisioterapeuta que esté empezando o que tenga este tipo de pacientes, pues que vea perspectivas distintas sobre el tema. Y nada, vamos a ello. Muy bien, Mode, pues estamos todos de acuerdo. Mira, como somos muchos arriba, porque luego se incorporará también Sergio, bueno, deciros a todos los que estáis abajo que en cualquier momento podéis levantar la mano, tanto Javi, Sergio, Jesús, Eva, pues todas las personas que estáis abajo, solo con levantar la mano yo doy paso. No me gusta estar todo el rato diciendo, venga, si queréis subir, porque al final se hace pesado. Yo entiendo que también hay mucha gente que está en modo oyente, pero que tenéis, vamos, libertad absoluta para participar, porque esto es un foro, ya os digo, es un foro informal, es un foro de opinión también y no solo de hablar de datos, ¿no? Entonces, aunque sea para saludar y para decir ¿qué tal estáis? Eso siempre gusta y siempre se aportan muchas cosas. Bien, pues si os parece, como estamos mucho arriba, vamos a utilizar mover el micro cuando queráis coger la palabra, ¿vale? Y yo voy moderando un poquito, pues porque esta tarde estamos bastante. Entonces, pues simplemente tenéis que mutear y desmutear el micro así despacito y entonces yo ya sabré que queréis hablar, ¿vale? Bien. Voy a subir a Eva, que está pidiendo ya la mano arriba, con lo cual Eva Isidoro también se va a unir a nosotros en nada. Y para empezar, pues voy a ir planteando la pregunta del millón. ¿Quién quiere definir qué es la hiperextensión de rodilla? También llamada en la carrera muchas veces geno recurvatum. ¿Y cuándo se considera que hay una hiperextensión de rodilla? ¿Cuántos grados articulares, por ejemplo, consideráis vosotros que ya es una extensión de rodilla? ¿Y cómo definiríais vosotros este fenómeno? Es decir, ¿cómo han contado a vosotros? ¿Qué fue lo primero que os contaron cuando hablaron de la hiperextensión de rodilla? Fuera en la carrera, fuera en vuestras prácticas, fuera en vuestra experiencia clínica posterior. Es decir, ¿quién se anima un poco a exponer qué le contaron de la hiperextensión de rodilla? Y así yo creo que podemos ir
quitando un poquito los mitos biomecánicos de la extensión de rodilla, es decir, pues todos estos factores, tanto proximales como distales, biomecánicos puros, que se dan normalmente en los cursos de formación como causa de la hiperextensión de rodilla tras daño central. Pues hablando de debilidades de ciertos grupos musculares, hablando de hipertonías de ciertos grupos musculares, etcétera, que al final, desde el punto de vista sistémico, sabemos que son siempre enfoques parciales y que no explican en ningún caso la complejidad del fenómeno. Entonces, a ver, ¿quién se anima a contarnos qué fue lo primero que le dijeron de la hiperextensión de rodilla? Mira, Sergio, por ejemplo, que ya pide la palabra, aprovecho para saludarlo, que se acaba de incorporar. Y venga, Sergio, cuéntanos un poquito, ¿cuándo te enteraste tú de esto de la hiperextensión? ¿Qué te contaron? Y vamos poco a poco desmitificando la biomecánica de la hiperextensión de rodilla. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien, Juan? Perfectamente. Vale, pues mira, a mí la primera vez que yo empecé a escuchar este término en neuro fue en la carrera. Además, me recuerdo que en las prácticas de segundo y nos decían que se producía porque los mecanismos musculares no eran capaces de aumentar el tono, entonces no estabilizaban la rodilla. Entonces, en la fase de apoyo de la pierna, pues esa rodilla llegaba a 0 grados de extensión o incluso a más, lo que producía, lo que frenaba esa hiperextensión. Después también pues nos explicaban que los ligamentos estaban muy distendidos o que la cadena posterior estaba muy espástica y entonces la cadena anterior no podía frenar ese impacto. Y claro, ya cuando vas un poco estudiando esto y dedicándote a esto, te das cuenta de que al final simplificar la hiperextensión de rodilla en simplemente una articulación o un mecanismo biomecánico es un poco absurdo. Pues sí, efectivamente. Yo siempre, bueno, por si os apetece, voy a enumerar un poquito las causas biomecánicas que a mí se me ocurren, que me hayan contado alguna vez que tienen que ver con la hiperextensión de rodilla. Por hablarla así rápidamente, voy de arriba abajo y voy de memoria. No sé si me dejaré alguna. Si alguno pensáis que me dejo algo, pues me podéis apuntillar. Pero bueno, clásicamente, si empezábamos desde arriba, pues se decía, por ejemplo, que era la debilidad de los extensores de cadera las que hacían que pues se produjera esa antebáscula de esa hemipelvis, que incluso, fijaros, en algunas formaciones incluso se llegaba a decir que como que las hemipelvis podían tener básculas distintas y este tipo de cosas, ¿no? Como si se torsionara el ilíaco ahí y eso fuera realmente un movimiento significativo. Y entonces, claro, como no tenía fuerza en el extensor de cadera, pues cuando apoyaba la pierna, lo que hacía era una antebáscula del ilíaco y al hacer la antebáscula del ilíaco hacia adelante, hacía ese tilt anterior el ilíaco, pues claro, la fuerza se iba hacia atrás, el vector, y entonces pues tiraba de la rodilla y se compensaba con esa hiperextensión de rodilla. Luego también, si vamos hacia abajo, a mí se me ha hablado también de déficit de fuerza en los estabilizadores laterales, por ejemplo en glúteo medio, ¿no? En el grupo estabilizador, que también generaban pues un efecto parecido a este, es decir, como una caída del ilíaco hacia adelante y era como que el fémur le empujaba para atrás a la rodilla, es decir, como el ilíaco iba para adelante, le empujaba al fémur hacia atrás y entonces la línea de peso del cuerpo caía por delante y la rodilla se iba hacia atrás. Luego, por supuesto, está la paradoja del cuádriceps, que a mí siempre me ha encantado. La paradoja del cuádriceps porque, para explicar la hiperextensión de rodilla, en algunos cursos te decían que el cuádriceps estaba muy fuerte, estaba muy tónico, estaba muy potente, estaba muy acortado y por eso se llevaba la rodilla para atrás, aunque sabemos que eso desde el punto de vista biomecánico ni siquiera en analítico, un cuádriceps en principio, por el tipo de línea que sigue de fuerza, no debería ser capaz de llevarse una rodilla a hiperextensión. Pero bueno, incluso he visto por ahí cursos que en analíticos se cogían los pies, ¿no? Con los pacientes de cúbito supino se tiraba del tobillo para arriba y entonces, pues bueno, se les pedía que contrajeran el cuádriceps y se reproducían hiperextensiones de rodilla que bueno, que eran hiperextensiones de rodilla a favor de gravedad y cabreándose con el cuádriceps porque el cuádriceps estaba muy fuerte. Luego, por supuesto, está la paradoja del cuádriceps débil, que es que el cuádriceps lo que no tenía era fuerza y como el cuádriceps no tiene fuerza para hacer el isométrico responsable de frenar los cóndilos los cóndilos femorales para que no se caigan cuesta abajo por el platillo tibial cuando la rodilla está flexionada, pues ese cuádriceps débil lo que hace es que utiliza los elementos articulares pasivos posteriores para que la rodilla no se desbloquee hacia adelante. Entonces, pues como que impactamos toda la articulación hacia atrás en los elementos posteriores y ese cuádriceps débil pues nos lleva a ese tipo de estrategia. Por tanto, fijaros cómo caemos en este tipo de paradojas, ¿no? Las paradojas de
te quiero pinchar toxina botulínica en el cuádriceps para que no haga hiperextensión de rodilla, pero luego por otro lado me cuentan que el cuádriceps débil también genera hiperextensión de rodilla, con lo cual no sé si pincharte toxina o ponerte a hacer press de banca de estos de cuádriceps, de Colson, como decían en el año de María Castaña, ¿no? Y luego si continuamos con las hipótesis musculares, pues también se ha oído hablar muchas veces de la paradoja de los isquiotibiales, que también en unos cursos te decían que era que los isquiotibiales estaban muy débiles y por tanto al estar muy débiles no podían contrarrestar a ese cuádriceps que era hipertónico y entonces como el cuádriceps estaba hipertónico los isquiotibiales no tenían fuerza, pues por eso la pierna se iba a la hiperextensión, ¿no? Estos esquemas tan simplistas que nos hacían de extensores muy activos, flexores muy débiles, mucha extensión, pues eso es hiperextensión, ¿no? Y luego también pues te encontrabas por ahí gente que decía que no, que eran los isquiotibiales elongados en exceso o acortados en exceso los que tanto podían, si estaban elongados en exceso, no sujetar la tibia, como si estaban acortados en exceso, tirar como del pilón tibial hacia atrás y entonces generar la hiperextensión de rodilla. Entonces, en un curso te podían contar que los pobres isquiotibiales eran los culpables por estar flojos, por estar cortos, por estar largos, por estar demasiado fuertes, por tener demasiado tono y, pues bueno, te podías encontrar que se defendía pues eso, intervenciones quirúrgicas para elongar isquiotibiales, para evitar hiperextensiones de rodilla en infantil y por otro lado, igual que te elongaban los isquiotibiales, te pinchaban el cuádriceps con toxina. Entonces, esta es la paradoja suprema biomecánica de la hiperextensión de rodilla. Si seguimos, pues nos encontrábamos también, por supuesto, evidentemente, el grupo gemelo sóleo, ¿no? El grupo sural, que ahí nos encontramos desde teorías que decían que estaban muy fuertes, ¿no? Porque los pacientes neurológicos pues empujan mucho y levantan mucho el tobillo y tienen el grupo sural muy acortado, muy tónico. Y entonces, claro, como tienen el grupo sural tan acortado y tan tónico y con tanta activación, pues eso tira mucho de la tibia hacia atrás y cuando cargan el peso cae el talón. Al caer el talón, los gemelos tiran para atrás de la rodilla y entonces pues generan el recurvatum. Y a la vez nos encontramos estudios que dicen que no es que estén hipertónicos, sino que la hiperextensión de rodillas se debe a que precisamente los flexores plantares están flojos. Y entonces, como los flexores plantares están flojos, pues no pueden controlar en el excéntrico el adelantamiento tibial y entonces, pues no poder controlar en excéntrico ese adelantamiento tibial, pues claro, la tibia se va para atrás y se produce el recurvatum. En fin, yo me he encontrado hipótesis biomecánicas para todos los gustos. Hasta me he encontrado por ahí gente diciendo que la hiperextensión de rodillas se debe en concreto al pobre tibial anterior, que el tibial anterior aquí ha sido siempre como la víctima, ¿no? de la hemiparesia, aunque se podría hablar mucho de ello. Y hay por ahí gente incluso defendiendo que es una debilidad del tibial anterior el que no tira de la tibia hacia adelante cuando el pie está en apoyo. Por tanto, fijaros que así contado un poco farrullero como yo he hecho, pero lo que me interesaba sobre todo es poner en relieve la cantidad de explicaciones biomecánicas paradójicas que nos podemos encontrar cuando tiramos de causas simples, es decir, cuando queremos analizar únicamente la hiperextensión de rodilla desde un punto de vista biomecánico, dándole una causa, como yo he dicho 1000 veces, causas simples, mentiras complejas, pues nos encontramos eso, que puedes ir a un sitio y te digan una cosa y ir a otro sitio y que te digan la contraria. Y entonces el pobre neurofisioterapeuta al final no sabe si cortarle el cuádriceps al paciente, si fortalecérselo, si ponerle una férula o si echarle agua bendita por encima porque tiene un lío en la cabeza que no puede tirar de él. Cuéntame, Pablo, que he visto que estás desmuteo. Yo, básicamente a mí, bueno, me explicaron un poquito en la carrera y luego ya algo más en el máster, pero bueno, de formaciones escuchas cosas, lees cosas por ahí, todas esas, luego también me explicaron que esa descoordinación, es que aquí los pobrecitos cuádriceps y los isquiotibiales es que llevan palos por todos lados, es que acaban demonizados los dos, ¿no? Una descoordinación muscular entre ambos que al final el resultado es, durante la marcha, el bloqueo. Y luego también he escuchado quien asocia única y exclusivamente la hiperextensión a un problema de laxitud ligamentosa. ¿Sabes? Que es que, bueno, pues es que la persona es hiperlaxa, entonces, pero bueno, ahí si está un poquito débil, pues cuando camina, ¡pum!, el golpe. Entonces, hipótesis ahí para todos, y luego lo mejor es cuando la persona te explica, oye, ¿por qué a mí me ocurre esto? ¿Sabes? Si sacas la gama, el abanico que hay de explicaciones, pues, y luego
realmente cada persona es un mundo, ¿no? Pero quería añadir esa, la de la laxitud ligamentosa, porque me lo explicaron como única y exclusivamente laxitud ligamentosa. Sí, de hecho, fíjate, yo he hecho así un repaso como en 5 minutos ahí, medio de encachondeo, pero nos hemos olvidado, por ejemplo, de los maravillosos aductores, porque claro, como en la carrera nos explican que cuando se produce la extensión de rodilla hay una torsión interna del componente distal femoral, que eso es cierto, ¿no? Porque es como eso que decíamos que era esa especie como de darle la vuelta al tornillo y apretar la articulación para que los elementos pasivos enganchen y absorban la fuerza que se produce de reacción del suelo. Pues entonces decían, bueno, pues con esa biomecánica en la mano, si se produce una torsión femoral inferior y esa rotación interna, como el aductor mayor está por ahí también y, en fin, algo tendrá que ver con el cóndilo interno, pues a lo mejor es el acortamiento del aductor, es decir, ese aumento de tono y ese acortamiento de aductores, lo que también está colaborando con la hiperextensión de rodilla. Entonces, es que básicamente la hiperextensión de rodilla se ha explicado desde todos los enfoques biomecánicos posibles, como tú decías, con la hiperlaxitud ligamentaria también. Bueno, hay por ahí incluso hipótesis que tienen que ver con la rótula, de, bueno, como el cuádriceps está muy hipertónico, pues tira de la rótula para arriba, la asciende, y entonces, pues claro, la polea se anterioriza y se asciende, con lo cual el fémur se va hacia atrás, pues un montón de historias, ¿no? Como la pobre rótula, que es una mierdecilla ahí, empujándole al fémur y a todo el peso del cuerpo para atrás. Entonces, yo me he encontrado de todo. De hecho, por ejemplo, me he encontrado incluso, por hablar de teorías biomecánicas chorras, ¿no? Incluso gente que dice que la hiperextensión de rodilla viene del miembro superior, es decir, que como el miembro superior se estabiliza tirando del hombro hacia arriba, entonces, pues claro, eso genera una descarga de la hemipelvis, y esa descarga de la hemipelvis, como el peso tiende a ir a la punta del pie porque ese miembro inferior aumenta de longitud, y entonces tiene que ascender el ilíaco de ese lado, pues claro, eso hace que la proyección del peso del cuerpo caiga por delante, y al caer por delante de la rodilla, pues se lleva, cuando el paciente intenta cargar, la rodilla hacia atrás. Entonces, fijaros que hay por ahí teorías pató, hasta teorías en las que en un planeta con gravedad, en un bípedo, la escápula es capaz de tirar hacia arriba y llevarse todo el peso del cuerpo y llevar la rodilla hacia atrás. Entonces, creo que es interesante empezar el capítulo con este tipo de, bromeando un poquito, ¿no? Con todo este tipo de explicaciones biomecánicas que siempre se dan en todas las formaciones, y que al final, pues bueno, todas las vemos muy claras cuando no tenemos ni idea, pero en cuanto profundizamos un poquito más, por ejemplo, yo en la línea de lo que comentaba Pablo también, pues incluso al pobre músculo popliteo, que también es una mierdecilla ahí, pues también he visto por ahí algunos artículos que hablaban de específicamente la función o el factor popliteo como también ayudante en el desarrollo del genus recurvatum. Entonces, es que teoría hay para todos los gustos. Bien, hecha una primera introducción, no sé, Manuel, Yolanda, Mode, incluso Eva, que ha subido arriba. Eva, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿puedes hablar? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, guapa? Yo he subido por mandato de Yolanda, en verdad. Bien, bien, muy bien. Bueno, un poco cuello y tiesa, pero bien. Bueno, en fin, si tienes el cuello tieso no es todo lo malo. La vida. La vida. ¿A ti qué te contaron de la hiperextensión de rodilla, Eva? ¿Tú que vives la hipertonía en primera persona, como la semana pasada nos contaste en el capítulo? Tío, es que yo no recuerdo ni qué me contaron en la carrera de la hiperextensión de rodilla, ¿no? Pero al final a mí se me ocurre una explicación mucho más simple y mucho más compleja a la vez. Entonces, bueno, sí, el tema de la antebáscula y de que el recurvatum de rodillas es el inicio de la cuadrupedia y entonces no sé qué, y la debilidad del glúteo mayor profundo y todas estas cosas, sí, vale, muy bien, ¿no? Pero yo voy al fondo, ¿por qué eso está así? Es que era un poco, yo me he subido porque he hecho un comentario en el chat que claro, estamos demonizando la biomecánica, pero realmente en favor del aprendizaje motor, pero es que la biomecánica sin aprendizaje motor no es nada. Claro, sí, efectivamente. Es decir, la biomecánica está al servicio del sistema nervioso. Claro, eso al final clarísimo. el sistema nervioso no tiene ni puñetera idea de qué es el cuádriceps, de qué son los isquiotibiales, ni qué es nada de lo que habéis contado. Claro. Él resuelve problemas. Y entonces resuelve un problemón del copón de grande, que es que la rodilla se va y me caigo. Mira, Yolanda se ha desmuteado y estamos oyendo a su hija hablando ahora mismo.
Pero no, si estaba con el micro quitado, ¿no? Lo has desmuteado bien. Pues yo he oído musiquilla, he oído musiquilla y la niña cantando, digo, mira, digo, pues esto es como el duende de la hipertensión de rodillas. Está mamando, eso sí, pero... Bueno, Eva, yo la verdad que estoy de acuerdo contigo, que al final hemos empezado un poco el capítulo con estas explicaciones biomecánicas, pues porque los estudiantes y la gente que a lo mejor que está empezando les resuene todo esto cuando se lo cuenten y sean capaces de decir, no, seguramente la cosa no sea tan simple como me lo están contando y no sea, pues eso, ni un glúteo mayor flojo, ni un glúteo medio flojo, ni unos isquiotibiales flojos o fuertes o acortados o no sé cuánto, sino que al final, como dice Eva, la hiperextensión de rodillas es el fruto de una estrategia, es decir, o de un conjunto de estrategias que van dedicadas a intentar resolver un problema que tiene el individuo bípedo adulto cuando le pega un chuscazo en el sistema nervioso central. Es decir, Perdona, entonces, pero dime, mira, Eva. un inciso, veamos a niveles más simples. Estamos aquí hablando del control de la hiperextensión de rodillas en los pacientes neuro que tienen chorrocientos mil problemas más a la vez que resolver, y fíjate si el control de la rodilla es importante, que los bípedos con traumatismos simples se rompen los cruzados y se los tienen que volver a poner porque son incapaces de controlar sus rodillas. Y se les va bajando de cuesta, cosa que yo que no tengo cruzados no me pasa. Claro. Y tengo un problema neurológico, ¿no? Entonces, a mí me sorprende, ¿no? Esa desconexión tan grande. Sí, al final es, bueno, pues un intento como de perseverar en la estrategia que tiene que ver con todo eso que tú comentas, que al final el sistema nervioso va evolucionando para adaptarse a lo que tiene. La gente, por ejemplo, que tiene trastornos más congénitos, que toda la vida ha tenido que apañárselas con una estructura distinta y con un control distinto, el sistema es como mucho más creativo a la hora de aportar soluciones. Pero la gente que hemos tenido un desarrollo como muy siguiendo la corriente y al final tenemos algún tipo de problema ya en la adultez, pues claro, las estrategias son mucho más complejas y por eso tardamos tanto en adoptarlas. Y por eso muchas veces adoptamos estrategias que a simple vista desde el explorador pueden resultar como muy burdas, ¿no? Que es lo que pasa mucho cuando vemos la hiperextensión de rodilla, que es como, chiquillos, si podías andar con la rodilla doblada, ¿no? Incluso el tratamiento que muchas veces se ha propuesto es directamente decirle al paciente que ande con la rodilla doblada, como ahora veremos en la revisión que hacen en el artículo que vamos a comentar. Y claro, no caemos en la cuenta, como dice Eva, de decir, no, si es que la historia de esto no es que tú vayas controlando de forma voluntaria tu rodilla, ni que tu rodilla tenga que ir de una forma determinada. Es decir, al final son problemas que se tienen que ir solventando sobre la marcha y nunca mejor dicho. No sé, Manuel, si querías aportar algo, que he visto que te desmuteaba. No te escuchamos. Veo que te quitas el micro, pero no te escucho. ¿Mejor, Juan? Ahora sí. Venga, pues me quito los auriculares y voy aquí. Pero no hace mucho ruido, ya está. Que lo que quería comentar un poquillo y abrir un poco el debate, porque al final estáis hablando un poco de todas esas causas que nos han ido comentando, sobre todo en formaciones, y al final siempre la hiperextensión de rodillas se ha visto pues como eso, como un problema, como una compensación. De hecho, yo ahora aquí en un ratillo pues he estado mirando un poco en Google, en la primera página, pues hipertensión de rodilla en ictus. Y al final pues te sale bloqueo, compensación, corrección, un artículo que se llama maldito bloqueo de rodilla, otro que se llama no a la hiperextensión, entre paréntesis, entre exclamaciones. Entonces al final es como que nos han hecho ver que la hiperextensión de rodillas es uno de los problemas. Siempre se llama pues por una compensación clásica de la marcha. Pero a lo mejor yo creo que un poco en relación con lo que hemos estado hablando muchas veces de espasticidad es que deberíamos darle la vuelta y nos deberíamos plantear si ese paciente sería capaz de andar sin ese hiperextensión de rodillas. Y si en vez de ser una compensación mala resultado de la lesión, es una solución, como siempre hablamos, una estrategia que está estableciendo el sistema para solventar un problema que tiene. Al final, el paciente neurológico tiene un problema en la carga del miembro inferior parético. Y la hiperextensión de rodilla, en muchos casos, es una de las soluciones o una de las consecuencias un poco de la estrategia que se tiene que llevar para solventar ese déficit de cargas. Entonces, al final yo creo que también, no solo por intentar ya buscar causas biomecánicas básicas y simples, también un poco creo que tenemos que cambiar el enfoque hacia,
¿Le tenemos que cambiar la hiperextensión de rodilla al paciente? Si somos capaces, bien, guay. Pero quizás sea más importante que el paciente sea capaz de andar a que nosotros le provoquemos una marcha artificial que sea mucho más contraproducente. Y yo creo que eso lo vamos a poder ver un poquillo con los enfoques que se hacen. Pues sí, Manuel, eso me parece muy interesante. Y de hecho, si queréis, ahora podemos hacer un comentario sobre cuáles pueden ser los problemas principales que tiene un paciente con una hemiparesia, ¿no? Que es el paciente arquetípico, y cómo la extensión de rodilla, pues a lo mejor puede suponer un cambio o una estrategia, como decía Manuel, adaptada a esta nueva realidad cuando uno tiene esta lesión que le genera la hemiparesia, ¿no? Yo creo que sobre todo la rodilla también está muy maltratada porque la tendemos a considerar como una articulación intermedia que para lo que sirve básicamente es como para soportar el peso del cuerpo, ¿no? Ayudar al pie a soportar el peso del cuerpo y como para cambiar la longitud del miembro inferior, ¿no? Que eso al final es un error brutal. ¿Por qué? Porque la marcha, como sabemos de dinámica del sistema, se basa mucho en la inercia. Y realmente cuando caminamos lo que estamos haciendo es una caída controlada hacia adelante, que vamos como generando torsiones distales que se encuentran en la rodilla y generan torques contrarios que nos ayudan tanto al ascenso del centro de masa como a ese movimiento que es como una especie de 8 que hacemos cuando caminamos y van ascendiendo y descendiendo nuestros centros de masa, porque eso en un planeta con gravedad, en un bípedo que tiene unas palancas tan amplias, ¿no? Y que lleva la cabeza tan alta en relación a la poca base de sustentación que tiene, es lo único que nos puede facilitar una marcha energética, una marcha a una velocidad que sea eficaz desde el punto de vista de la gestión tanto nerviosa como de los recursos energéticos con los que contamos. Entonces, al final, ese bloqueo de rodilla lo que nos está haciendo es llevar el centro, la proyección del centro de masa muy adelantada y en general lo que hace es como frenarnos, ¿no? Cuando una persona ve a alguien que camina con esa hiperextensión de rodilla, lo que tiene la sensación es como si ese paso realmente fuera como si alguien le estuviera poniendo la zancadilla o incluso como si le estuviera empujando hacia atrás y frenando el desarrollo de la marcha. Yo creo que la rodilla tenemos que entender que es una articulación muy compleja en el sentido de que es necesaria una activación isométrico-excéntrica muy potente para controlar el desarrollo de la tibia hacia adelante en el apoyo medio, porque ese desarrollo de la tibia hacia adelante va a permitir que se pueda producir el balancín del pie. Y el balancín del pie es una de las estrategias más evolutivas y por las que todo nuestro pie y todo nuestro miembro inferior ha ido evolucionando como lo ha hecho, porque claro, fabricarnos un balancín supone que con la inercia del desplazamiento hacia adelante, el cuerpo se mueve prácticamente solo dándole un empujoncillo. Entonces, claro, la marcha es muy energética cuando conseguimos esa especie como de caída anterior que podéis escuchar, que explico yo un poco mejor en el capítulo de biomecánica de la marcha, y cuando conseguimos que no tengamos que tirar con la fuerza muscular del desplazamiento de nuestros centros de masa, sino que lo que hagamos sea meterle inercia y control inercial al desplazamiento y dejar que el cuerpo como que vaya progresando. Por eso yo siempre digo a los alumnos que no es lo mismo analizar una marcha a cámara lenta, como todos hacemos cuando estamos aprendiendo biomecánica, que nos ponemos a andar así como lentico y a ver lo que hacemos, ¿no? Que analizar una marcha que se produce a una velocidad ya más funcional, ¿no? Porque no tiene nada que ver las activaciones musculares que se producen en un caso y en el otro. Entonces yo creo que, para empezar, hemos como explicado la rodilla de una forma muy inocente, ya incluso a los alumnos de grado, es decir, una articulación que prácticamente solo se mueve en un plano, ¿no? En el plano sagital, que sí, que bueno, que tiene rotaciones, que tiene algún movimiento de traslación, tal y cual, pero que no es la verdadera máquina biomecánica evolutiva en la que se ha transformado nuestra rodilla conforme nos hemos ido haciendo bípedos y conforme tenemos que batallar con ese desplazamiento anterior que no puede estar controlado únicamente por las activaciones musculares. Entonces, yo creo que a partir de ahí se nos plantea, bien, teniendo claro esto un poco, ¿no? Claro que necesitamos el flexo de rodilla para permitir que se produzca esa caída pélvica hacia adelante cuando nos estamos moviendo, para coger esa inercia, para facilitar el desplazamiento anterior, porque tenemos los ojos por delante, no los tenemos por detrás, entonces nos interesa caernos hacia adelante y controlar el desplazamiento. Teniendo en cuenta
Todo esto, el balancín del pie, el control excéntrico isométrico de la tibia, el control excéntrico isométrico en cocontracción tanto del cuádriceps como de los isquiotibiales del grupo posterior, y también como luego la pelvis al final tiene que ascender todas esas fuerzas que se producen hacia arriba, teniendo en cuenta que los dos brazos no están apoyados en ningún sitio, sino que se mantienen en oscilación. Fijaros, pues con todo eso que se resume así de rápido y es tan complicado, ahora viene la pregunta del millón, que viene un poco a colación de lo que decía Manuel antes. ¿Qué pasa en un paciente con una hemiparesia? Es decir, ¿dónde se rompe esta sincronía? ¿Dónde tiene problemas? ¿Y qué estrategias son las que pone en marcha para intentar que esto no le quite la función? Porque la función al final, como decía Manuel, es la locomoción. El paciente quiere caminar, cueste lo que cueste. Y eso implica que si tiene que meterse en alguna estrategia que no sea tan estética, como dicen en el artículo, ¿no? O que no sea tan bien vista o que no nos parezca tan bonita desde fuera, da igual. Que incluso que se cargue la rodilla, da igual, pero la función es lo primero, desde el punto de vista de ese conatus, ¿no? Que siempre expresamos en sistémica. Así que, bueno, si queréis podemos hablar un poquito de esas estrategias. ¿Qué le pasa al paciente hemiparético para que lo que debería ser una proyección de la contrarreacción del suelo, que debería quedarse por detrás de la tibia, que debería quedarse en un sentido y con una magnitud determinada, varíe? ¿Y qué tiene que hacer ese paciente para enfrentarse a eso? Por ejemplo, esto como en el 1, 2, 3, a mí se me ocurre que lo primero que pasa es la disminución de la carga sobre el hemicuerpo afecto. Disminuir la carga sobre el hemicuerpo afecto tiene todo el sentido del mundo, porque es un hemicuerpo que puede estar afectado por problemas primarios como un déficit de reclutamiento primario, los propios déficits de fuerza, los déficits sensitivos. Entonces, claro, al disminuir la carga sobre el hemicuerpo afecto, sobre el miembro inferior afectado principalmente, esa disminución de carga lo que hace es disminuir también la contrarreacción que produce el suelo contra la fuerza que nosotros ejercemos. Entonces, esa primera estrategia a mí me parece muy importante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ese miembro inferior más afecto, que ahora está cargando menos peso, y que al cargar menos peso, cuando se produce el único momento en el que hay una especie como de carga monopodal, que es durante la fase de oscilación del miembro más sano, del menos afecto, ahí pueden aparecer las estrategias de extensión de rodilla. Así que si os apetece, vamos a comentar un poquito estas estrategias. Y, por ejemplo, Manuel, Yolanda, Mode, me da igual, Sergio, ¿qué opináis al respecto de esto último? Y un poquito cuál es vuestro punto de vista. Venga, ¿quién se anima? Que no sé si me escucháis, lo mismo estoy solo porque se ha caído la conexión. Venga, Manuel, a ver si te escuchamos ahora. Manuel se quita el micro y no lo oímos. Es que está viendo muchos problemas, lo están comentando. Manuel, no inventes, que está ahí con el micro tocando y destocando y al final la forma más simple es la que se te oye. Ya, eso sí es verdad. Que creo que Yolanda quería hablar, que se ha desmuteado un par de veces. No sé si puede hablar o yo, me da igual. Sí, no sé si me escucháis. Sí, perfectamente, es que hay problemas de conexión. Vale. Sí, se te escucha, Yolanda. Vale, es que yo he tenido también algún problema de conexión. Y bueno, ahora ya que me uno que ya no está la Peque, ya no la vaya a escuchar cantar ni nada raro. Lo que sí quería llamar un poco la atención de lo que estabas diciendo, Juan, y en relación a lo que estaba diciendo Eva hace un momento, es sobre que la hiperextensión de rodilla no es algo que suceda solo en pacientes que han tenido un ictus y que tienen una hemiparesia, sino que es una estrategia como muy común, ¿no? Porque a mí se me viene a la cabeza, por ejemplo, personas que tienen daño cerebeloso. Ya sabéis que a mí me chifla trabajar con daño subcortical y ahí pues no podemos encuadrar, ¿no?, el mismo tipo de mecanismo neurofisiológico subyacente. Entonces yo creo que como estabais diciendo es muy aventurado intentar dar como una única explicación, sino que al final cada bloqueo, cada hiperextensión de rodilla es tan única como cada paciente, es decir, cada paciente tiene su bloqueo de rodilla o su hiperextensión de rodilla y habría que entrar a analizar si es que conseguimos analizar todas las variables que marcan la hiperextensión de esa persona en concreto. Entonces, como tú dices, sí que creo que una de las cosas que marcan un poco el manejo de una forma distinta, ya no yéndonos a lo biomecánico, sino a algo más complejo y más sistémico, como estás diciendo,
Puede ser esa intención del sistema de disminuir la carga, pues por lo que estamos hablando, ¿no? Porque al final es una estrategia de compensación de un sistema que ha sufrido un daño y que sabe que a lo mejor pues tiene un menor control de ese mi cuerpo por lo que sea, ¿no? Si nos quedamos hablando de pacientes con hemiparesia. Pero a mí, pues, yéndonos a la sistémica, lo primero que se me ocurre, y que creo que alguna vez lo he escuchado hablar en EVA también, es esa disminución de grado de libertad que sucede cuando hay un daño neurológico, ¿no? Y cómo manejar una pata de palo, pues es bastante más simple y es bastante más fácil para el sistema que manejar una pierna que manejara o que moviese todos los fulcros y todas las articulaciones que tiene disponibles. Entonces, pues bueno, esa intención del sistema de hacerlo más fácil porque sabe que ahora va a tener menos capacidad de controlar, yo creo que sí que engloba a antes, ¿no? Porque al final, sea cual sea la causa de su patología, pues sí que estamos contando, pues desde el que no tiene ligamentos cruzados, como decía Eva, que bueno, que se ha quedado sin algunos informantes y sin algunos elementos pasivos de estabilización de la pierna, al que ha tenido un ictus o tiene un problema de alteración cerebelosa. Lo que sí comparten todas esas personas es que tienen menos recursos que una persona que no ha sufrido una lesión, sea cual sea. Entonces, yo me quedaría un poco por empezar a demitificar y a quitarle esa importancia a la biomecánica con esa dificultad en poder gestionar tanta cantidad de cosas que estabilizar, tanta cantidad de grados de libertad y pues una opción, ¿no?, de facilitar el manejo de la pierna es pues hacer una pierna de palo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo, la verdad que estoy hablando todo el rato de la leyenda urbana en ictus, principalmente tanto la biomecánica como he explicado, como ahora las estrategias de las que yo estaba hablando, pues porque el artículo que tenemos habla de post-stroke, pero es muy interesante lo que dice. Al final, desde el punto de vista de la dinámica del sistema, lo que sabemos es que la fuerza de reacción del suelo, la contrafuerza que nosotros generamos cuando apoyamos, tiene que quedar en posterior, en la fase de apoyo medio, porque esa fuerza posterior la que nos empuja hacia adelante, en parte, ¿no? Entonces, muy interesante lo que comentas, por ejemplo, de los cerebelosos, porque en el caso de los pacientes cerebelosos, normalmente no es necesaria esta estrategia que estamos comentando en el ictus. Es decir, en la hemiparesia hay una estrategia clara de no quiero apoyar el lado que tengo peor. Sin embargo, en lesiones cerebelosas, principalmente bilaterales, normalmente la gente no tiene esa sensación de no quiero apoyar la pierna. Lo que suelen hacer, por ejemplo, para posteriorizar esa reacción del suelo es llevar el tronco hacia adelante, ¿no? Que eso sí lo hemos visto mucho, que es como no puedo llevar la proyección del suelo porque al final tengo las patas tiesas, como decía Yolanda, porque necesito disminuir los grados de libertad de manejo en cocontracción y en todo este tipo de cosas, que al final sabéis que la coordinación intermuscular y las cocontracciones controladas en parte tienen que ver también desde el control del cerebelo, pues lo que hacen muchos de ellos es bajar los centros de masa, y eso también les viene muy bien, y hacer una flexión de tronco, una antebáscula brutal, y entonces les aparece ese recurvatum de rodillas, que es un recurvatum que no se parece en nada en cuanto a la estrategia que está respondiendo al recurvatum de rodillas de un hemiparético, que principalmente va a tener ese recurvatum durante la fase de oscilación de la pierna menos afecta, es decir, cuando le queda más remedio que hacer un apoyo monopodal en ese miembro que está más afecto, ¿no? Entonces es muy interesante esto que comenta Yolanda, porque al final daros cuenta que estamos hablando de todo este barullo de explicaciones, de todo este barullo de estrategias, y nos estamos centrando en ictus, pero es que luego imaginaros, por ejemplo, se me ocurre a mí la hiperextensión de rodillas de los niños con enfermedades neuromusculares, ¿no? Es decir, los niños con enfermedades neuromusculares hiperextienden las rodillas precisamente para evitar el colapso hacia abajo, porque la rodilla se puede doblar hacia adelante si no tiene fuerza, pero no se puede doblar para atrás porque tenemos los elementos pasivos ahí, y articulares y los meniscos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa hiperextensión que hacen y esos recurvatum que hacen esos niños que están tan blandicos todavía porque son tan chiquitillos y tienen esos ligamentos tan blandicos, apoyándose en los muslos y tirando de las rodillas hacia atrás, no se parece en nada en cuanto a la respuesta de estrategia al recurvatum que tiene una persona, vuelvo a repetir, con una hemiparesia. O acordaros, por ejemplo, de los pacientes con pospolio, ¿no? Con esos síndromes pospolio que antes se veían mucho más que ahora y que también tenían recurvatum de rodilla,
Y ese recurvatum de rodilla muchas veces se debía más pues a lo mismo. Incluso el paciente llegaba a pegar un golpe hacia atrás con la rodilla, pues por lo mismo, porque lo que no quería era colapsarse hacia adelante y que se le doblara, porque tenía miedo a caerse de boca, ¿no? Entonces por eso digo que realmente, como bien apunta Yolanda, las estrategias son tan variadas como la variedad de patologías, de personas, pero es que incluso de edades, porque no es la misma estrategia de hiperextensión de rodilla la que tiene un chaval con 19 años con un traumatismo craneoencefálico y una hemiparesia que una persona ya que tenía 70 años cuando le ha dado el ictus y que ya tenía una forma de caminar que tampoco era la forma de caminar en control de inercia que he comentado yo antes. Es decir, que es una forma de caminar que ya era otra, mucho más lenta, mucho más controlada, con una base mucho más abierta, pues porque ya la gestión en velocidad y en inercia había disminuido. Entonces, al final, yo creo que lo interesante es, sobre todo, este tipo de reflexiones, ¿no? De cómo no hay una hiperextensión de rodilla, sino que hay muchas hiperextensiones de rodilla y que posiblemente, a día de hoy, con lo que tengamos que quedarnos es con que todos los cambios biomecánicos, todo lo que vemos, siempre va a ser en respuesta a una estrategia para conseguir mantener la estabilidad de la marcha y la estabilidad de la bipedestación con los recursos que tiene esa persona en ese momento. Mira, me pide Javi subir, ha subido también Juan Rojas, así que deseando escucharos estoy. Juan, si quieres saludarnos y Javi, pues venga, conforme vaya subiendo, voy a ver a Javi. Ahí. Juan se ha ido, ¿no? Juan se ha ido, ha entrado y se ha ido. Ha dicho, mode. me ha hecho una mode, ha dicho hasta luego, Lucas. Y bueno, mientras Javi sube, que está ahí, estaba en el gimnasio, lo mismo está sudoroso. A ver, ahora desapareció de abajo, pero no sube arriba. Javi está haciendo como un renuncio, desaparece de abajo, pero no aparece arriba. Es como, ¡ay, que subo! ¡Ay, que voy! A ver, lo he vuelto a invitar, a ver si sube. Y mira, ya apareció Juan también. Hola Juan, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Uy, me están haciendo aquí hoy algo raro, todo el rato, Me están haciendo un ghosting todo el rato. Mira, y ahora desapareció Juan y apareció Javi. Hola Javi, ¿qué pasa? Buenas tardes. Me van a quitar el puesto, ¿eh? Sí, están los dos ahí jugueteando. Bueno, Yo ahora no os sé desmuteáis. si te están troleando, en verdad, Juan. Yo creo que me están troleando. Yo creo que están un poco ahí como... Venga, Juan, somos el espíritu de la hiperextensión de rodillas. Bueno, ahora cuando queráis os desmuteáis directamente, Javi, porque no sé qué pasa, que subís pero no... Bueno, yo estoy teniendo algunos problemas, no sé si estará relacionado. Yo también estoy entrando y saliendo. Sí, os veo. Porque Que estáis ahí, no los de la última fila estáis como jugando al juego de la silla. Mira, ahora Javi se ha desmuteado. ¿Se me escucha ahora? Ahora sí. ¿Qué tal? Por fin. Ahora Es sí. que era una cosa muy rara porque desaparecías de abajo, no aparecías arriba, una cosa Sí, muy es extraña. que no me acordaba de cómo... No te preocupes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, solo quería... Claro, porque aquí se habla de hiperextensión de rodilla, pero hay una confusión que puede haber, que es cuando el paciente hace la hiperextensión o la extensión, pero en la fase de balanceo, ¿no? Que quizás haya profesionales que le llaman igual, ¿no? Hiperextensión de rodilla. Lo que pasa es que primero habría que Efectivamente, cuestionar sí. si efectivamente es una hiperextensión, es decir, si cumple los menos 10 grados, que bueno, pues ahí sí que podría ser más que cuestionable. Yo no me he encontrado menos de 0 grados, suele ser una hiperextensión, una extensión mantenida, pero más bien es una stiff knee, ¿no? Que se llama en la literatura, una rodilla rígida. Entonces, como os iba escuchando, por quizás aclarar también que estamos hablando de la hiperextensión en la fase de apoyo medio y no tanto en la fase de balanceo, que quizás eso sería harina de otro costal, ¿no? Ahí sí que podríamos quizás esbozar algunas causas más concretas. Yo recientemente Sí. revisé un poco el tema del acoplamiento entre cadera y rodilla para el tema de las compensaciones de la cadera y sí que parece haber un consenso de que hay un acoplamiento neural, no tanto biomecánico, entre los extensores de rodilla y los aductores de cadera, ¿no? Entonces, pues ahí sí que podríamos hablar un poco más de extensión, así con una causa más concreta, ¿no? Y luego está la hiperactividad del recto femoral y todo esto, pero la fase de apoyo es mucho más complejo y, como dice Juan, no es lo mismo la hiperextensión con la flexión de tronco para evitar el colapso, la hiperextensión típica en la fase de apoyo del hemiparético, luego los neuromusculares y bueno, ya esas hiperextensiones que parecen que vienen de toda la cadera, ¿no? Que es como que el cuerpo gira entero. Entonces yo creo que hay que sacar diversos fenotipos y
y ver desde un marco sistémico dónde puede estar el conjunto de causas o más bien cómo podemos usar el tratamiento para mejorarlo. Qué guay, Javi. Pues la verdad que sí, yo estoy de acuerdo contigo. Además, es verdad que estamos hablando, y esa puntualización es muy buena, ¿eh? Estamos hablando todo el rato de las hiperextensiones o de los recurvatum en apoyo, es decir, en la fase de carga de la pata que está más afecta, ¿no? Pero como bien decías, es cierto que en la literatura también aparecen a veces hiperextensiones. Yo coincido contigo, yo no las he visto. Yo hiperextensiones que cumplan por encima de los 10 grados en fase de oscilación no he visto. Es verdad que he visto piernas, pues eso, con un tono exagerado, lo que tú comentabas, ¿no? Esa stiffness, esa pata tiesa de la que se habla en la literatura algunas veces, que iba muy asociada a la marcha en circunducción, ¿no? Aparecía siempre en la literatura como muy con esa estrategia de la pierna se queda en extensión por falta de carga y exceso de tono en extensores. Y es verdad que es una pierna que a lo mejor yo creo, y coincido contigo, en que sería más fácil de analizar, porque al final cuando la pierna está en descarga, pues yo creo que ahí, evidentemente, al haber menos limitantes desde el punto de vista pues, del sistema, ¿no? Ya quitamos la gravedad, quitamos las proyecciones, quitamos sobre todo la reacción de la fuerza de reacción del suelo, que al final yo creo que es la clave del melón de todo esto, pues creo que es verdad que en la fase de oscilación sería más fácil de, entre comillas, siempre en la neuro las cosas fáciles hay que cogerlas con pinzas, pero es verdad que en el caso de esa pierna en hiperextensión, en oscilación, yo creo que es más sencillo y que además suelen ser miembros inferiores que luego en la fase de apoyo sí es cierto que apoyan más en la punta, como que tienen una estrategia distinta, más de pata de palo, ¿no? Como comentábamos, que también suelen ser más crónicos y que hay ya, pues que también sería otra cosa en la que habría que entrar, habría que ver si eso ya es más trastorno del tono desde el punto de vista de una hiperresistencia de origen neural o si ya se juntan también los acortamientos y todo este tipo de cosas. Y yo como apunte así rápido sobre lo que ha dicho Javier, que me parecía muy interesante y que quizá nos estábamos saltando y no habíamos tratado, ¿qué pasa con las hiperextensiones de rodillas que se deben también a estrategias que tienen que ver con foco atencional sobre el hemicuerpo, con problemas, por ejemplo, en parietal derecho gordos que nos dan negligencias motoras que hacen que ese hemicuerpo se quede retrasado con respecto al otro? Es decir, esos pacientes que entran en la sala de lado prácticamente, ¿no? Como si un hemicuerpo fuera por delante del otro. Y como, pues decía él, y efectivamente, parece como que la hiperextensión de rodillas ya es que viene casi desde arriba, ¿no? Como el ilíaco aparece completamente retrasado y ese retraso del ilíaco con esa cabeza girada hacia el lado, ¿no? Y como es un paciente que va prácticamente como si fuera a meterse por una rendija en una pared, pues también hace que, claro, evidentemente la estrategia biomecánica de ese miembro inferior tenga que incluir esa extensión porque el paciente prácticamente va avanzando solo con la pierna que está menos afecta, ¿no? A costa muchas veces de la flexión de cadera. Entonces es verdad que ahí también se nos había olvidado hablar un poco de que estamos hablando de fuerza, estamos hablando de cargas, de apoyo, pero ¿qué pasa también con los trastornos cognitivos? Es decir, ¿puede también un trastorno más cognitivo, entendedme, ¿no? O que tenga una carga cognitiva más importante, también generar alteraciones biomecánicas en la rodilla? Pues posiblemente, porque todos hemos visto esos casos en los que se utilizan este tipo de estrategias y ves que el principal problema muchas veces son las extinciones motoras y es el hecho de que ese hemicuerpo no está reclutando ni siquiera en automático muchas veces. Ya no estamos hablando del propio reclutamiento volitivo, que efectivamente va a estar muchas veces muy tocado, tanto por la debilidad propia de la lesión como porque el foco atencional voluntario no se va hacia ese hemicuerpo, pero ya no solo por lo motor puro, sino también por esa especie como de olvido, entre comillas, que hace la persona de la carga, incluso como a veces la activación del miembro inferior menos afecto o llevar la atención o los recursos atencionales normalmente sobre mis campos derechos, incluso en lo sensitivo, pues hace que la pierna izquierda muchas veces también se bloquee atrás o incluso llegue a colapsarse hacia adelante, ¿no? Y entonces ahí se mezclarían estrategias que tienen que ver con lo neuromuscular en cuanto a la pérdida de fuerza de reclutamiento o a no reclutar esa pierna porque no se le está prestando atención o incluso porque el automatismo a nivel medular incluso yo creo que se producen inhibiciones brutales y aparte se juntan con todas las otras estrategias más de corte más estructural que hemos estado viendo. Entonces fijaros si es apasionante el tema como para estar debatiendo horas y horas.
Juan Rojas, no sé si ahora... Bueno, Javi, cuéntanos primero. Y ahora saludo a Juan porque no sé si nos está escuchando. Vale. O Juan, venga, Juan, Ahora he podido cuéntanos. conectarme. Eso es, que ahora te estamos escuchando. Venga, aprovecha ahora y Bueno, cuéntanos, ¿qué tal estás? Mira, muy bien, encantado de estar aquí. He conseguido conectarme ahí con la niña que ha llegado Beatriz ahora y encantado de estar con vosotros. Que nada, en relación a lo que habéis comentado, que ha dicho Yolanda también, de otro tipo de pacientes que no son solamente los hemiparéticos, justo yo estoy haciendo un estudio en el Virgen del Rocío con pacientes neuromusculares adultos. Y es que todos tienen, o sea, es como se está estudiando la enfermedad porque no se conoce mucho y tal, y todos tienen esa tendencia al recurvatum, a esa hiperextensión de rodilla brutal. Y era simplemente por añadir eso, ¿no? Pues como yo creo que es esa falta de control de llevar el peso hacia adelante, de ese miedo a que se les desbloquee la rodilla y que no puedan controlar esa inercia, creo que es lo que hace que al final, poco a poco, pues ese balancín del tobillo, lo que dices tú, Juan, de ese balancín del tobillo lo vayan perdiendo. El tobillo se queda como muy estructurado, a pesar de que no tienen el tono muscular elevado, hablando de tono, no hablando de stiffness, ¿sabes? A nivel articular. Y como poco a poco se les va estructurando el tobillo de manera que ya llega un momento en que es que no llegan a tener un tobillo no llega a 90 grados, no llega a ortoposición y ya es como súper complicado el manejo de esos pacientes. Era solamente comentar ese Genial, Juan. Y me quedo escuchando, que es interesantísimo. Muchas gracias a ti, Juan Rojas de Ineuro, que habla por primera vez aquí y que yo estoy encantado, de verdad. La gente de Ineuro sabéis que sois como hermanos de la Fundación AISE, así que de verdad animaros y entrad por aquí de vez en cuando porque estamos muy entretenidos. Javier, no sé si quería comentar algo más, cuéntanos. Sí, quería añadir otro tipo de paciente que quizás es el más sencillo, que yo creo que hemos tratado todos, que es el paciente con lesión medular. Yo hoy mismo tengo el ejemplo de dos pacientes. Una paciente que llevaba ahí sus 2 horas trabajando, una paciente con lesión medular que ya deambula, pero que tiene cierta dificultad para cargar peso, y entonces tiene una pierna más débil que otra, y ya con la fatiga pues se le ocasionaba esta hiperextensión, ¿no? Por debilidad. Entonces eso era como mucho más causa-efecto y estaba como más claro. Pero luego tenemos otra paciente que tiene hiperextensión, pero que si se le enseña de alguna manera a mover el centro de gravedad sobre la cadera, pues logra reducir esa hiperextensión, que aumente o que se reoriente el vector de carga, que se anteriorice un poquito la tibia, y con eso más o menos bien. Es decir, que la biomecánica tiene cabida de hiperextensión, sí la tiene, pero si le quitamos todas las capas de los daños cognitivos, de los daños sensitivos, propioceptivos, de control motor, entonces pues quizás se puede empezar dibujando ese paciente más sencillo e ir escalando hasta los niveles más superiores, pero lo que nos encontramos mayormente tratando ictus es una complejidad tremenda donde se combina casi todo. Al principio no se ha comentado el tema del déficit propioceptivo, que en Perfetti se ve mucho, ¿no? Y yo tuve una época Perfetti en la que toda hiperextensión de rodilla la trataba ahí a nivel cognitivo, y bueno, pues algunas veces sí, otras veces no, hacemos tantas cosas que ya a saber, ¿no? Que es lo que mejora. Entonces, hay miles de hipótesis y, claro, hay que elegir lo que hacer con los pacientes y hay que darles una explicación. Entonces, ahí tenemos que aclarar un poco todo. Claro, porque esa es la parte chunga. La parte chunga es que entendemos la complejidad, o por lo menos la vislumbramos, ¿no? Es como que desde fuera decimos, esto es complicado, pero claro, luego está la petición real de esa persona que está delante de ti y que no está para esto que estamos nosotros aquí esta tarde, ¿no? Para hacerse pajas mentales aquí de, mira, a mí no me cuentes todas las posibles causas y toda la complejidad, no sé cuánto. Yo lo que quiero es que cuando camine, pues eso, no sienta un chancletazo para atrás que parece que me voy a ir de morros, ¿no? Cuando apoyo esta pierna. Y sobre todo porque una de las cosas con las que yo me encuentro con la hiperextensión de rodilla, que me ha hecho como ser menos tolerante con ella,
y yo antes era más tolerante con la hiperextensión de rodillas, es cuando ya veo pacientes que llevan décadas después del ictus incluso, ¿no? Y que pues lo tuvieron de jóvenes, lo tuvieron pues con 30 y tantos años, 40 años, y entonces tú te das cuenta que llevan utilizando una estrategia de hiperextensión de rodillas que a lo mejor pues porque no pesan mucho, son personas chiquitillas, personas que a lo mejor es verdad que han tenido una funcionalidad muy buena desde inicio y tal, pero llega un momento en que al final se complica porque la persona va envejeciendo y porque, claro, no es lo mismo llevar ese tipo de estrategia durante muchos años, al final es que te tira abajo la rodilla. Y yo, pues que hace poco, por ejemplo, cuando tuvimos el seminario de férula en el máster, trajimos un caso clínico, aquí creo que no hay ningún alumno ahora mismo del máster, pero que cuando puse a esa mujer de pie y le pedí dar un paso sin la férula de rodilla, es que a todo el mundo se le pusieron los pelos de punta. Es decir, es que el crujido y el recurvatum tan exagerado, que es que estamos hablando a lo mejor de 35 grados o 40 grados, es que es una pasada. Y es una persona que a lo mejor pesa 40 kilos, ¿me entendéis? Que al final también eso tiene mucha importancia. Es decir, porque no es lo mismo un recurvatum en una persona ligera, una persona que al final es chiquitilla, que mide poco, que no sé cuánto, que una persona que sea muy alta, muy grande, que tenga una estructura con mucho peso y que al final pues es un tiarraco que es muy grande y que al final ese continuo trauma con los elementos posteriores de la rodilla, pues conforme va envejeciendo y conforme pasa el tiempo, al final también tiene una consecuencia, ¿no? Entonces es que es todo muy complejo y como dice Javier, al final tenemos que darle respuesta a los pacientes y normalmente no sirven respuestas como vamos a ponernos a potenciar no sé cuánto o vamos a colocar una férula que te anteriorice la tibia y ya con eso vamos a quitar el recurvatum, ¿no? Porque al final es como, sí, tú le colocas al paciente la férula, ahora hablaremos un poco de eso, y le intentas tirar tibia adelante y lo que hace el paciente es llevar la pierna más adelantada y empujar y meter la punta del pie hacia arriba y la rodilla hacia atrás con la férula puesta. Entonces, es lo que pasa, que intentamos muchas veces meter compensaciones y estrategias como muy, muy simples, pero luego tampoco nos podemos perder en la inmensidad de las explicaciones y de la complejidad. Entonces, por eso este tema yo creo que es tan interesante. Bien, si os parece, vamos a meternos un poquito con el artículo, porque ya creo que con todo lo que hemos comentado va a ser muy fácil entender por qué funcionan o no funcionan las cosas que han revisado estas autoras. Y si os apetece, Manuel, Yolanda, por ejemplo, que sé que os lo habéis leído, Sergio, que lo habéis leído, o Mode, en profundidad, incluso Pablo, podéis nos comentarnos un poquillo qué os ha llamado la atención de este artículo en cuanto tanto al planteamiento como a los estudios que ha revisado, como a los resultados que ha obtenido en referencia a abordajes específicos de esta hiperextensión de rodilla post-ictus. Venga, contadme, ¿quién se anima? Manuel, por ejemplo, que ha estado muy callado. Pero callado, Juan. Bueno, yo no tengo ningún problema en analizar. Vamos allá, Manuel. Venga, a ti que te ha gustado Callao. mucho, ¿alguna conclusión que te haya llamado la atención? Y Yolanda, que yo sé que también tiene. Mira, pues yo, sobre todo una de las conclusiones, al final, bueno, resumo un poquillo la revisión. La revisión es de 2022 y lo que hace es un poco estudiar diferentes artículos y como que los categoriza entre categorías de tratamiento o filosofía de tratamiento. Entonces hace una primera categoría que es enfoque propioceptivo, después está el enfoque de la ortesis y el enfoque de la electroestimulación funcional, ¿vale? Si nos centramos un poco en lo propioceptivo, que es el grupo más grande, a mí sí es verdad que me llama muchísimo la atención y es como que ha sido de una de las cosas que me tiraba un poco de los pelos, porque he visto que muchos artículos bajo este enfoque propioceptivo metían muchas estrategias de corticalización de la marcha y sobre todo estrategias de corticalización de la rodilla. Entonces, claro, a mí esto me da mucho que pensar y sobre todo teniendo en cuenta que la población mayoritariamente eran estadios agudos, subagudos en algunos artículos, en otros directamente no se especifica, pero bueno, había muchos subagudos. Entonces, yo personalmente que haya estudios o haya enfoques de tratamiento en los cuales se intente corticalizar la marcha del paciente en agudo, me parece sinceramente una aberración. Manuel, anda, ponnos un ejemplo para la gente a lo mejor que no sepa bien, porque esto de corticalizar es una cosa que nosotros utilizamos mucho, yo en concreto lo uso mucho, aunque eso no existe, lo digo ya, lo de corticalizar la marcha, ¿no?
Pero ponnos un ejemplo a lo mejor de abordaje que se base en esto, porque me imagino que te refieres a hacer que el paciente de forma voluntaria controle la articulación de la rodilla en cuanto a la flexión, ¿no? Evitando ir a la hiperextensión en el apoyo, ¿no? Por lo que me imagino. Exactamente, Juan. Al final lo que hacen es decirle al paciente que doble la rodilla cuando ande. Entonces, ¿qué es lo que observan? De hecho, casi todos los estudios pues observan que cuando tú le pides de forma volitiva, de forma intencionada al paciente, mira, cada vez que lleve el peso a tu miembro inferior afecto, pues tienes que intentar doblar la rodilla, que no se te extienda completamente. Entonces, ¿qué es lo que han visto estos estudios? Pues no han encontrado grandes resultados, porque lo que han encontrado es que mientras que el paciente lo está haciendo, pues obviamente no extiende la rodilla, faltaría más, pero que no ven ningún tipo de correlación ni en velocidad de marcha ni nada de funcional. Y aparte hay algunos que creo que hacen un seguimiento a largo plazo y no sostienen ningún tipo de resultado a largo plazo. Entonces sí es verdad que estas estrategias de corticalización que nosotros que llamamos, al final es tú pedirle al paciente que lleve un foco atencional y muy volitivo hacia componentes de marcha. Entonces yo, por ejemplo, ahora que estoy rehabilitando a un chico con un traumatismo cráneoencefálico que llevará pues 1 año y medio más o menos de evolución, tengo mi gran problema porque yo lo que necesito con él y lo que necesito es sacarle velocidad de marcha, intentar sacarle esa inercia. De hecho, tiene bastante potencial y tiene bastante capacidad, pero también tiene muchos problemas a la hora de llevar y sobre todo inhibitorios a la hora de centrar la atención. Entonces, cuando yo me pongo a meterle velocidad, al final siempre se para y me dice, es que fíjate cómo la rodilla me hace aquí, fíjate cómo la rodilla. Siempre me está parando las sesiones y pidiéndome guías específicas en explícito de cómo tiene que hacer el movimiento. Espérate, hazlo tú y lo veo. Espérate, no sé qué, siempre en explícito y siempre. Y creo que ha sido en gran medida por un enfoque que se habrá hecho en agudo muy... siente cómo te mueves, corticaliza, fíjate cómo no tienes que doblar la rodilla y al final lo que hacemos es que entramos a pacientes que al final el componente de marcha por definición es un patrón muy automático y un patrón que al final no tiene que llevar esa carga atencional y metemos a pacientes en sistemas que les requieren mucha carga atencional y al final son pacientes que en un laboratorio, en una sala de sesión funciona muy bien. Tú lo ves que andan con un patrón de marcha muy bueno, pero después que ni son capaces de llevar una doble tarea, no son capaces de llevar una conversación mientras que andan, o si son capaces, pues después se le va el componente de hiperextensión. Claro, o tienen la tensión en su rodilla o tienen la tensión en la tarea que le están metiendo. Y son componentes que luego en vida diaria, cuando les requieren una automatización de marcha, tienen muchos problemas. Entonces a mí personalmente esa es la parte que obviamente no es crítica a esta revisión, porque la revisión no tiene culpa ni tiene de la metodología de los diferentes artículos, pero sí es verdad que es uno de los enfoques que yo criticaría mucho. Y sobre todo en agudo, porque bueno, si en crónico es la única solución, como siempre decimos, es tu única solución corticalizar una marcha, pues bueno, si ya lo has intentado todo y como última baza corticalizas la marcha y obtienes unos resultados, pues quizá en determinados casos sí sea productivo, pero quizá en agudo me parece excesivamente precipitado. Sí, ahora le doy paso a Yolanda. Además, me imagino que con los problemas propioceptivos que muchas veces tenemos en hemiparesia, los pacientes además tendrán que ir mirándose la rodilla muchas veces, ¿no? Y eso también cambia bastante el patrón biomecánico, incluso el patrón inercial, ¿no? Porque cuando uno tiene que ir con la cabeza agachada mirándose la rodilla, el bloque pélvico va hacia atrás y muchas veces incluso eso hace que se dificulte el propio control hacia atrás de la rodilla, ¿no? Porque además a mí se me ocurre siempre eso, el típico paciente que va mirándose la rodilla para controlar el grado de extensión que le mete en la fase de carga. Entonces, pues bueno, no me sorprende mucho que las conclusiones del artículo de Gerhards sea ese, ¿no? O sea que, bueno, que mientras se están mirando la rodilla o están controlando la hiperextensión de forma voluntaria, pues no haya hiperextensión. Me imagino que en pacientes, como decía antes Javier, con un buen nivel cognitivo o con un buen nivel inhibitorio en el sentido de poder controlar,
pero que cuando se les va la cabeza un poquito fuera de lo que están haciendo, pues claro, al final la inercia es la inercia y lo automático es lo automático. Cuéntanos, Yolanda, ¿qué opinas tú? Esto tiene que ver un poco con los merodeadores estos que nombraba la autora, que a mí me da un poquillo de creepy, me da un poquillo de mal rollo, ¿no? Lo de los pacientes merodeadores, ¿o cómo va la cosa? Sí, a mí algo que me llama mucho la atención, que es de lo que venía hablando Manuel, de cómo en ese bloque de reentrenamiento propioceptivo que le llaman la autora, directamente te hablan de que los pacientes directamente eran como animados, ¿no?, a evitar la hiperextensión, manteniendo la rodilla un poco flexionada mientras estaban en carga, ¿no? Con lo cual, claro, a mí me llama la atención cómo se favorece ese control que ya estábamos diciendo, que es muy cognitivo, muy atencional y muy volitivo, sobre una componente que durante la marcha, pues como tú estabas diciendo antes, es totalmente inercial y es totalmente automática, con lo cual, claro, le estamos pidiendo a la persona algo que verdaderamente es bastante más complicado que caminar de ninguna otra forma, es decir, hacer un control consciente de la posición de la rodilla durante la marcha, pues bastante complejo, ¿no? Y bueno, tiene que ver, pues, por ejemplo, como estabas diciendo, con ese ejercicio, ¿no? Y había otras formas de trabajo que le hablaban como de merodear, ¿no? Que era como que ponían a las personas a caminar, pues durante a lo mejor 5 o 10 minutos, no recuerdo específicamente, como si estuvieran, a mí me hace mucha gracia porque es que en el artículo pone así, ¿no? Como si estuviesen merodeando, como si fuesen así sigilosos. Sí, yo creo que de hecho utiliza Prowling, que es como eso, como si estuvieran jugando al Metal Gear, así como si de repente fueran a saltar sobre ti a matarte sin que te dieras cuenta o algo así. Sí, totalmente, que vamos, no recuerdo, sí, Prowling, vamos, que me costó buscarlo en el traductor porque era algo que yo decía que qué significa esto, ¿no? En el contexto neurológico no lo llegaba a entender. Y bueno, como pues sí, es que vayan los pacientes como agachadillos, así como... Sí, es que andan como agachadillos y despacito. Otros trabajaban pues la sentadilla o la semisentadilla mantenida, es decir, al final algo que a mí me llamaba también mucho la atención en la revisión es que en este bloque de reentrenamiento propioceptivo te cabía un poco todo, desde pues esto, movimientos activos, ¿no? O entrenamiento del equilibrio con la rodilla flexionada, pero con un control muy volitivo, hasta movimientos más pasivos, trabajo pues como el que decía antes Javier, un poco más de discriminación sensitiva, metían también el biofeedback, por ejemplo, con aparatos con los goniómetros estos electrónicos que pitaban cuando la persona se acercaba a la extensión de rodilla, pero al final a mí algo que me llamaba mucho la atención era esa heterogeneidad, por un lado, ¿no? Trabajamos de muchas formas distintas, algo que englobamos dentro del entrenamiento propioceptivo, pero luego todos tienen ese componente de propiocepción muy consciente, ¿no? De una propiocepción muy controlada por la persona. Y bueno, y para mí un sesgo importante que era que las personas ya estaban siendo directamente animadas o estaban siendo como dirigidas hacia controlar de una forma muy voluntaria que la rodilla no se extendiese cuando estaban cargando, con lo cual, claro, si luego te lo llevas a cuáles eran las medidas de salida, ¿no? Que era algo que también comentaba yo con mis compañeros esta mañana. ¿Cuáles son las medidas que ellos tienen luego para saber si eso mejoraba o no mejoraba el paso? Pues eran medidas que eran muy poco ecológicas, porque entramos a un sesgo importante, que es que luego casi siempre se medía cuántas veces hacían hiperextensión de rodilla en el test de marcha, no sé, me acuerdo si era el de 2 minutos, si no recuerdo mal, luego si queréis lo reviso. Pero bueno, al final era, te pongo a caminar y veo cuántas veces haces la hiperextensión de rodilla en el pre y en el post. Claro, si yo durante el entrenamiento ya te estoy diciendo que no hiperextiendas,
entendemos que en el post tú vas a estar pendiente de ese parámetro, con lo cual el ciego del paciente también es bastante discutible, ¿no? Y a mí me parecía que esas medidas, que eran las que más marcaban si había mejora o no, pues son poco sistémicas. No estamos hablando de si la persona luego era capaz de caminar mejor en distintos entornos o si ni siquiera cambiaba, por ejemplo, la velocidad de la marcha, que en la mayoría de estudios, si se valoraba, no había un cambio claro en la velocidad de la marcha después de los entrenamientos, con lo cual un melón que sí que podríamos abrir, que por eso quizás yo refunfuñaba esta mañana, ¿no? Era eso, era el verdaderamente qué cambia la vida de la persona que no se le hiperextienda la rodilla en ese post, porque luego otras medidas no cambiaban y no había seguimiento a largo plazo, con lo cual esas componentes que tú cuentas, ¿no? Que vemos muchas veces en los pacientes ya más crónicos, que es que la hiperextensión de rodillas se les está llevando abajo la articulación, pues habría que valorar verdaderamente si este tipo de trabajo se lo estaba mejorando o no. Pues muy interesante. Pablo, yo sé que te tenías que ir pronto, así que si quieres aportar algo que te haya llamado la atención, que cualquier cosilla, ahora es tu momento. Escucharé, aunque no sé si hablo, bueno, Sí, te escuchamos perfectamente. Yo voy, o sea, leyendo el artículo, muchas de las conclusiones las acaba de decir Yolanda, porque viendo, bueno, aquí han seleccionado, digamos, 8 artículos que los han, digamos, según evidencia moderada, limitada o directamente sin evidencia. Luego en el tratamiento proprioceptivo, o sea, a mí me ha parecido un popurrí de muchas cosas que no terminan de quedar, o sea, no te termina de quedar clara la intervención o qué es lo realmente importante. Luego, por ejemplo, cuando te suelen decir se realiza fisioterapia convencional, tampoco sabes de qué trata, ¿no? Esa fisioterapia convencional, que realmente qué han hecho, ¿no? Creo que lo ha comentado Manuel también, que en los estudios que han revisado, los efectos pues son a corto plazo, con lo cual, o sea, digamos que no nos quedamos igual. Y luego a mí me hubiera gustado, porque creo que no, me parece que no, o sea, que no lo han, que estos artículos no han hablado de ello, un poco el incidir más en el tema del dolor, ¿no? Porque a lo mejor te dicen que no se han descrito o no han tratado el tema del dolor, o en cuanto el aumento del coste-energía, la eficiencia en la marcha o la simetría, aunque este tema sí que se habla un poco más en el apartado de órtesis, ¿no? De cuando colocan las órtesis para el bloqueo de rodilla. Bueno, no, simplemente, de mi opinión, pues creo que no hay así nada nuevo. Es una revisión de diversas técnicas y bueno, no sabría así. No te ha aportado mucho más, ¿no? Es decir, no, que bueno, yo prácticamente te imaginaba los resultados, ¿no? No, cuando me imaginaba algo más clarificador, ¿no? O sea, lo he leído porque me parece que hay como mucha heterogeneidad en cuanto a todo lo que han realizado en el entrenamiento proprioceptivo, y luego además revisando los artículos veo también mucha heterogeneidad en la muestra, ¿no? De los artículos que han incluido. Entonces, al fin y al cabo dices, bueno, pues hasta ¿cómo cojo yo esto, no? Pues como siempre decimos, ¿no? Cogemos con pinzas, tal. A mí me ha dejado así, yo creo que un poco, escuchando a Manuel al principio, cuando estábamos introduciendo un poco el capítulo, me ha dejado un poco así como a él, ¿no? Nada nuevo, realmente. Hay que ver, ¿eh? Y nosotros aquí hablando 2 horas, pero fíjate, hasta cuando hay nada nuevo, nosotros nos enrollamos aquí y liamos un capítulo. ¿Qué te iba a decir? Nada nuevo el artículo, no lo que hemos claro. comentando. No, nosotros realmente tampoco hemos comentado nada nuevo, es siempre lo mismo. Mira, estamos más liados que la pata de un romano, no nos enteramos de nada y sabemos que esto es muy difícil, pero que hay que clarificarlo. Pero bueno, sí. Está guay. La reflexión al final es necesaria, aunque la conclusión, como siempre sea, porque estamos en pañales, ¿no? Pero también es bueno, totalmente, por lo menos explicitarlo. Yo creo que tenemos la filosofía de buscar como bueno, con todo, ¿no?
de buscar la verdad absoluta de por qué la hiperextensión, pero creo que lo hemos hablado muchas veces y me parece que lo comentaste tú en el podcast de biomecánica de la marcha, es que es un tema totalmente multifactorial, que depende de la persona, que depende de la patología, entonces mi conclusión es, al igual que no el mismo bloqueo, la misma hiperextensión de rodillas no es la misma en todas las personas, al fin y al cabo cuando se describen este tipo de resultados, digo, a mí me deja un poco, a mí no me da luz, ¿no? En el día a día. Entonces, pues, no sé, pensaba que iba a ser un poquito más clarificador en algunos aspectos y bueno, no lo ha sido, pero pues, estaremos pendientes de ver qué sale. Pues sí. Sergio por aquí estaba desmuteándose. ¿Qué tal, Sergio? Cuéntanos. ¿Qué te ha aportado a ti el artículo? ¿Qué te ha llamado la atención? Cuéntanos un poquito. Buenas, Juan. Pues mira, además de todo lo que ha añadido antes tanto Yolanda como Manuel como Pablo, del tema de los grupos heterogéneos, de los diferentes tratamientos, yo quería destacar pues algo que ellos nos han dicho, que es sobre todo de las cintas de marcha, ya que, claro, si tú tienes pacientes que andan y pacientes que pueden dar paso y eso, el trabajar con ellos en una cinta de marcha, yo es que soy un poco hater de eso, porque al final tú cuando andas a diario no tienes nada que te devuelva esa fuerza ni te haga una fuerza contrapuesta a tu marcha. Además, también tenías como una especie de bloqueo en la rodilla para ayudarte. Bueno, una locura. Además de eso, de que era todo el entrenamiento y todo como muy volitivo, además se le daba a los pacientes pistas de no desbloquees o ser consciente de ello cuando, vaya, si un paciente está pendiente de lo de la rodilla no puede estar pendiente del resto del entorno. Y también, pues eso, con respecto a la parte de órtesis, yo creo que lo que más nos interesaría sería, pues, saber eso, el tema de, como ha dicho Pablo, del gasto energético, de la simetría del paso, de la velocidad, de cómo influyen estas cosas. Porque muchas veces las órtesis apuestan mucho por la parte estructural, pero poco por la parte funcional. Y muchas de estas hiperextensiones de rodillas o marchas agazapadas también, por ejemplo, en niños, como nosotros trabajamos, son dadas por estas mismas órtesis. De yo la coloco, te anulo un poco esa estrategia que tú tienes a lo mejor de rodilla, de tobillo, de tal, pero ya estás tú, como estás bien alineado, pues para adelante. Y claro, conforme van pasando los años, pues todos estos acortamientos, todo este aumento del tono, todo no se tiene en cuenta y yo creo que es algo contraproducente. Y me gustaría haber tenido algo más de eso, de cómo repercute los pacientes en su gasto energético, porque al final es función completamente, la simetría del paso, porque claro, al final nos encontramos con pacientes que muchas veces tienen marchas que son un paso, tengo que parar, un paso, tengo que parar. O anclo con una pierna, doy un paso, tengo que parar porque me encuentro inestable. Y yo creo que eso sí son cosas bastante interesantes a tener en cuenta en los pacientes que tenemos a diario. Y sobre todo eso, también en el tema de órtesis y del FES, de la electroestimulación, los pacientes que se cogían eran pacientes más crónicos, más que, claro, ya podía haber degenerado un poco más de eso del hipertono, la espasticidad y tal, en cambios no neurales. Entonces también es muy difícil valorar ese tipo de resultados. Y por lo demás estoy totalmente de acuerdo con ellos, que es un poco batiburrillo todo. Bueno, pues parece que estáis todos de acuerdo. Fíjate, Yolanda, que agazapado suena mejor que merodear, ¿no? Yo creo que es que como no estamos muy Sí, en la tú sabes infantil, más de eso. te ha Sí. gustado, te ha gustado más lo de agazapado, Es que aunque bueno, los me pacientes frustró agazapados bastante. también me da susto, ¿eh? Me frustró bastante eso de merodeador y todo, y estuve buscando en internet y me aparecían hasta linces. Estaban ahí los pacientes. Claro, te imaginas los pacientes como en la noche de los muertos vivientes, todos agazapados y merodeando. Bueno, nada más al lejos fisio. de la realidad algunas veces. No, en realidad sí, yo sé que, bueno, yo siempre Pero ya recuerdo. si los pones a andar así es que Claro. tiene que dar un poco de susto, Sí, yo recuerdo siempre la historia de un paciente que vino un día sonriendo y le pregunté qué le pasaba y me dijo que había tenido un sueño muy bonito en el que me ataba a una silla y me pegaba con un palo. Entonces, yo a partir de eso ya siempre tengo mucho cuidado con no enfadarlos que tienen fuerza, que esto de la hipertonía al final te pegan un guantazo y te caes de culo. Bien, pues yo creo que es interesante todo lo que estáis aportando y en relación a la simetría del paso o a la no simetría del paso, también las autoras lanzan ahí un dardo un poco envenenado, aunque lo hacen así un poco por encima, con el hecho de que dicen que las técnicas que se enfocan principalmente en mantener la simetría del paso son tan poco efectivas como todas estas técnicas de control propioceptivo voluntario de las que estabais hablando hasta ahora. Entonces yo creo que el aporte que hace Sergio sobre para qué ponemos una órtesis, también creo que tiene que ser, bueno, que
que tiene que estar en primera plana. Es decir, una cosa es plantearnos la órtesis con un objetivo postural puro y duro, ¿no? En caso de los que ya haya dolor, haya inestabilidad crónica, lo que sea. Y otra cosa es que nos planteemos la órtesis con fines dinámicos. Entonces, una órtesis dinámica nunca puede entorpecer la dinámica. Es decir, no tiene sentido colocar una órtesis que pretendemos que sea para caminar cuando al paciente al final le está costando más trabajo tirar del cacharro que si no lo lleva, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy interesante. Y luego, por otro lado, yo también creo que, como comentabais, no se ha hecho un buen seguimiento de otros como fenómenos asociados a la hipertensión, como puede ser el hecho del dolor, pero tampoco de la inestabilidad, ¿no? Y yo creo que eso es muy interesante, como al final también estos movimientos casi balísticos que suelen hacer muchas veces los pacientes, por ejemplo, con hemiparesia hacia atrás en la rodilla, pues tienden incluso a desequilibrarlos, ¿no? Y en pacientes que tengan más problemas de equilibrio, pues puede llegar incluso a ser una componente importante a valorar, ya no solo por tema puro y duro biomecánico estructural de la rodilla, sino también pues por el hecho de que al final se produce una aceleración ahí hacia atrás que en ocasiones pues puede generar caídas y complicarle la vida al paciente bastante, sobre todo cuando tienen ya cierta edad. Entonces yo creo que, bueno, la conclusión al final es que las revisiones pues tienen que meter muchas veces en el mundo de la neuro y aquí, pues bueno, tendremos que entonar el mea culpa como siempre y ser críticos, que viene bien, pues tienen que meter muchas cosas distintas porque en neuro no se publica tanto y encontrar muestras homogéneas pues ya sabemos que es imposible, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que nos encontramos muchas veces en las revisiones esto es que bajo un término genérico como puede ser el trabajo propioceptivo, pues te meten desde los merodeadores estos hasta un biofeedback o cosas que no tienen que ver, incluso en fases evolutivas distintas. Y si os parece, para terminar, yo me gustaría plantear un poco qué pensáis sobre, porque si podemos sacar alguna conclusión es que la hiperextensión de rodilla es difícil de tratar, que una vez que está instaurada es muy complicado, es decir, a partir del trabajo propioceptivo en explícito parece que no va bien. La ortesis, pues, a veces va bien, pero otras veces, como decía Sergio, pues, entorpecen más que ayudan, aunque mantengan una buena posición, pero luego la dinámica de la marcha sufre también. Bueno, los entrenamientos en cinta, como comentaba Sergio también, pues es cierto que la marcha y la carrera en una cinta, cualquiera que nos hayamos subido a una cinta, sabemos que no tienen nada que ver, bueno, se parecen bastante, pero que en realidad no son exactamente iguales que luego andar por la calle, ¿no? Pues porque al final la gestión desde el punto de vista de control motor es completamente distinta, ¿no? De una superficie que se está moviendo hacia atrás a una superficie a la que tú tienes que empujarle para desplazarte tú. Pero bueno, todo esto lo tenemos más o menos claro. A mí lo que se me ocurre ahora es que es algo que yo vengo pensando últimamente y que está un poco fuera está off topic, pero quiero conocer vuestra opinión y ya si os parece con eso podemos ir cerrando ya conclusiones. Yo últimamente tiendo a pensar más que la hiperextensión de rodilla debería ser algo que se trata en agudo principalmente, porque creo que si tenemos claro que tanto la estrategia neural en cuanto a reaprendizaje motor, sea por estrategia de compensación, limitación de grado de libertad, sea lo que sea, tanto eso como luego el aspecto más puramente biomecánico, conforme pasa el tiempo, como que se estructura más. Es decir, como que la persona ya no es tan consciente de lo que está haciendo con la rodilla, que se la está llevando para atrás, como que ya tiende a desplazarse de una forma determinada en la que no tiene en cuenta este tipo de variantes hasta que aparece el dolor o hasta que aparece la inestabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, la propia estructura ya de la rodilla va cambiando conforme se va utilizando esta estrategia. Entonces, a mí lo que se me plantea últimamente cuando me dicen, Juan, ¿cuál es el tratamiento de la hiperextensión de rodilla? Cuando me lo preguntan los alumnos, por ejemplo, yo siempre digo, mira, cuando una hiperextensión de rodilla ya está muy, muy, muy estabilizada en crónico y está ya como muy estructurada, ya no desde el punto solo biomecánico, sino también desde la estrategia, son muy difíciles de tratar. Quizá lo que deberíamos hacer es priorizar en el tratamiento de miembro inferior este tipo de cosas de las que hemos estado hablando a lo largo de todo el capítulo, el análisis de todas estas componentes, la detección temprana de las estrategias de las que estamos hablando, incluso a lo mejor trabajar en la prevención anticipándonos a los factores de riesgo que puedan estar implicados en el desarrollo de esta hiperextensión, es decir, hacer un buen cribaje en cuanto a factores sensitivos, factores motores, factores dentro de los motores puramente de desarrollo de tono, desarrollo de falta de fuerza en unos grupos musculares que me saquen unas hiperextensiones determinadas,
factores de riesgo cognitivos, es decir, como anticiparnos al desarrollo de la estrategia para, al iniciar el tratamiento en agudo, como no dejar que se instauren esas estrategias tan establecidas y poder como anticiparnos y prevenir el desarrollo de la hiperextensión de rodilla. Porque es verdad que, por lo menos en mi experiencia, cuando ya te encuentras a un paciente en una fase muy crónica, que lleva mucho tiempo utilizando esta estrategia de hiperextensión de rodilla, en la que prácticamente ya sin darse cuenta, cuando va charlando con quien sea o lo que esté haciendo, la rodilla va hacia atrás y utiliza ese tipo de estabilización, al final, hagas lo que hagas, cuesta mucho trabajo romperlo, ¿no? Entonces yo me planteo si quizá la hiperextensión de rodilla, esa hiperextensión verdadera, ¿no? Ese recurvatum verdadero que vemos en los pacientes neurológicos que da grimilla, ¿no? Que da como repelús porque parece que se va a romper la rodilla para atrás. Si no será al final culpa también del sistema sanitario, de los propios fisioterapeutas que no entramos a trabajar en agudo y que no trabajamos en la prevención de este tipo de estrategias y nos basamos mucho en la corrección pura y dura de lo que no nos gusta por toda esa tradición jerarquista y neurofacilitadora que traemos detrás, pero no trabajamos de una forma proactiva para que no se desarrolle. No sé si me entendéis y si queréis podéis darme un poco vuestra opinión. Venga, abro un poquito el micro y vamos terminando. No sé si os parece una tontería lo que he dicho. En fin, yo estoy un poco aquí ya de abuelo cebolleta. Dime, Yolanda. Pues yo creo que ahí, Juan, habría que hacer un análisis importante de cuál es la capacidad del paciente. Es decir, habrá pacientes que tú puedas trabajar en restaurativo en esos primeros meses sobre la capacidad de control de las sinergias del miembro inferior. Y yo estoy de acuerdo contigo con que el trabajo que se hace en agudo es muy escaso porque la presencia de fisios, y ya si ya vamos a hablar de fisios especializados en el hospital, pues más todavía, ¿no? Y es verdad que yo creo que habría que apostar más por ese trabajo en primeras fases en las que el sistema está más plástico y en el que todavía puedes trabajar en restaurar. Yo estoy contigo con que una vez que se establece una estrategia compensadora, trabajar desde compensación para quitar una compensación es más difícil, es bastante más complicado. Pero yo creo que también habría que hacer un estudio importante de si aún así trabajáramos en restaurativo, qué capacidades tiene el paciente de controlar eso, porque yo entiendo que habrá pacientes que puedan tener ese manejo de grado de libertad y que tú lo trabajes en agudo y lo consigas que no te establezca la estrategia de compensación de extensión de rodilla. Pero yo también pienso que hay pacientes que solo pueden andar a base de esa hiperextensión de rodilla y eso es algo que quizás también tendríamos que plantearnos, ¿no? Vale, pues si solo puedes trabajar con esa hiperextensión de rodilla, a lo mejor no tengo que plantearme tanto evitarla o que no lo haga de ninguna de las formas, sino suavizarla y evitar las consecuencias posteriores de eso, ¿no? En cuanto a qué va a pasar con la estructura o qué te va a pasar a ti a nivel funcional, pero creo que también hay pacientes que si no es a base de esa estrategia no creo que pudieran conseguir andar. Hablamos de eso, de pacientes con ictus muy gordos o con otro tipo de lesiones neurológicas, pues como estamos hablando, por ejemplo, cuando había hablado del perfil de neurodegeneración y de neuromuscular, ¿no? Que a lo mejor su única posibilidad de dar unos pasos y de caminar muy a pesar de que la estructura se va a ir abajo, usar esa hiperextensión. Entonces, yo quizá haría, no intentaría que se hiciera ese cribaje entre qué pacientes son posibles de reeducar en cuanto a un control de rodilla para la marcha y cuáles a lo mejor hay que trabajar sobre la prevención de las secuelas de tener que usar esa estrategia porque no pueda usar otra. Y luego algo que ha dicho Javi, que yo creo que es muy interesante y que va en línea a esto, es que quizá algo que nos daría también mucha luz es poder hacer distinciones entre fenotipos de hiperextensiones de rodilla, ¿no? Porque a lo mejor, pues como estamos hablando, los pacientes neurológicos son muy heterogéneos y en esos grupos de estudio seguramente pues habrá pacientes que tengan un ictus con un componente mucho de alteración de reclutamiento, otros tengan problemas de atención, otros tengan... Entonces,
no son comparables entre ellos, ¿no? Entonces yo creo que quizá otra baza sería empezar a hacer distinciones fenotípicas entre alteraciones del control de la rodilla y ver si algunos de estos parámetros de trabajo son más factibles en algunos de los pacientes que en otros. No sé vosotros cómo lo veis. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Al final el fenotipo yo creo que es la clave y a lo mejor es lo más difícil, ¿no? Generar una clasificación que sea operativa y que esté protocolizada, entre comillas, pues para enfrentarnos a estos tipos de usuarios. Lo que sí es cierto es que al final yo creo que, como dice Yolanda, habría que decidir un poco y si vemos que no hay potencialidad, pues no hay potencialidad y ya habrá que generar una pata de palo o decirle al paciente, mira, haz cuenta que has perdido la rodilla, lo que sea, ¿no? Pero yo creo que trabajar a medias tintas al final muchas veces es lo que nos ancla un poco en el error, en plan, que el paciente hiperextiende la rodilla, no sé cuánto, y yo lo trato, pero no funciona, pero sigo tratándolo, pero no funciona, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí esa parte es muy importante. Y sobre todo la parte de agudo, por Dios, de que hacen falta fisios poniendo a la gente a cargar y poniendo a la gente a reentrenar la bipe y la marcha en agudo y dejarnos un poquito de movilizaciones en cadena abierta y de movilizaciones pasivo-asistidas raras y todo este tipo de historias que te encuentras gente que es que les pega el chungazo y se tiran las 3 primeras semanas después del chungazo básicamente siendo movilizados como si mover la rodilla en cadena abierta tuviera algo que ver con echarle peso y desbloquearla, ¿no? Entonces yo creo que al final eso quizá no sepamos muy bien cómo hacerlo totalmente bien, que a lo mejor es donde nos perdemos, ¿no? Que es como, si no sabemos, no tenemos todos los datos y no sabemos hacerlo perfecto, como que no lo hacemos. Pero a lo mejor yo junto a lo de analizar los fenotipos también incluiría venga, pero vamos a ver qué no se hace. Es decir, por lo menos vamos a ir quitando cosas que sabemos que no funcionan y que no están bien hechas y entre una cosa y la otra, entre quitar lo que sabemos que no funciona, ir acercándonos poco a poco a lo que creemos que funciona y analizando casos y generando conocimiento, pues a lo mejor nos podemos acercar. Evidentemente, en un tema tan complejo no vamos a conseguir nunca la perfección ni el 100%, pero yo creo que con estas reflexiones pues podemos ir colaborando. Sergio, cuéntame. Yo en principio estoy de acuerdo con Yolanda, con lo que ha dicho, que muchos pacientes pues no van a tener tantos recursos, tantas capacidades después de sufrir, por ejemplo, un ictus o tener algún tipo de enfermedad degenerativa como para no bloquear la rodilla, pero sí estoy de acuerdo también contigo en que hay un porcentaje de pacientes que se podrían beneficiar gratamente de eso, de la atención rápida por parte de la rehabilitación. Porque al final, no sé, me imagino que a ustedes también os pasará allí en Granada, pero aquí en Córdoba, para que te llamen de la Seguridad Social son casi 2 meses. Y últimamente los pacientes que no han llegado a María y a mí son ictus talámicos, casi todos, ¿vale? Los últimos 5 o 6 que no han llegado son ictus talámicos. Y rápida, con pautas para estar en casa, porque al final son pacientes que o se encaman o se tiran en el sofá y son un montón de tiempo sin recibir información, sin recibir cargas, sin activar. Y es que, claro, se pierden completamente, tanto funcionalmente como de esquema, toda esa parte del cuerpo donde ha sufrido el ictus. Y es verdad que en cuanto tú le das pauta a la gente o le enseñas, mira, esto puedes mejorarlo así, o darle carga así, o te puedes poner de pie con apoyo, no sé qué. Todos los sistemas se activan y toda la prevención de esas secuelas que puede tener, la verdad que se minimizan. Ya, claro, depende del grado de afectación y de cómo esa persona. Pero sería un buen estudio el saber eso, gente que sufre patologías, la atención rápida y primaria desde nuestro punto de vista, porque yo creo que muchas de las secuelas que quedan son por ese tipo de rehabilitación, el que no es muy rápida. Pues sí, yo creo que esa conclusión es chula. Pues bueno, sobre la gravedad de la lesión nosotros no podemos hacer nada, ¿no? Porque al final eso es más médico, ya está. Y es también por la suerte que tenga la persona y lo que le apriete y la extensión y la localización y los factores previos y la edad y miles de cosas que nosotros no podemos controlar. Pero lo que sí tenemos claro es que aunque no podamos controlar eso, sí podemos controlar el dar una atención precoz, de calidad,
por lo menos intentarlo, es decir, darle a la gente, ya que no tenemos una varita mágica que los cure, pues por lo menos no quedarnos con el resquemor y darle unas cargas de trabajo suficientes, con una calidad suficiente y por lo menos por profesionales que se planteen todo este tipo de cosas que nosotros nos estamos planteando, ¿no? Aunque no tengamos las respuestas más adecuadas y más eficaces, pero sí por lo menos quedarnos eso con la conciencia tranquila de que se ha hecho todo lo profesionalmente posible y luego ya pues un poco por lo que decía Yolanda, lo que estamos comentando todos de ya pues hablaremos de potencialidades, hablaremos de gravedad, de fenotipos, de no sé cuánto, pero yo creo eso, que cuando no tenemos la certidumbre de poder curar o la certidumbre de poder solucionar, por lo menos tenemos que tener la certidumbre de haber hecho todo lo posible desde el punto de vista profesional, que yo creo que eso es lo que a los que nos tenemos que comprometer y casi que deberíamos hacer como juramento, ¿no? Así que, bueno, Manuel, Javier, Mode, en fin, Juan, quien queráis, podéis abriros también micro y venga, Javi, y nos vamos haciendo conclusiones y todo ese tipo de cosas que son las 10 menos 10, que nos encanta estar aquí. Sí, yo quería comentar que si vemos la hiperextensión también como un problema de control motor y en el que está involucrado el aprendizaje motor, pues hay un melón que abrir que es pues los ejercicios que hacemos en base a qué mecanismos de aprendizaje motor están basados, ¿no? Una cosa es el aprendizaje instructivo, ¿no? Que es el explícito, de ahí mucho feedback externo de las articulaciones, que algunos pacientes lo revientan, a otros algo le ayuda. Luego está el reforzamiento el aprendizaje por dependiente del uso, la adaptación sensoromotora, ¿no? Pues al final que haya una predicción del error, ¿no? Que ahí está involucrado el cerebelo que a Yolanda le encanta, ¿no? Entonces, claro, tenemos que pensar también desde ese punto de vista y, claro, se amplía todo muchísimo. Yo, por ejemplo, no me arriesgaría a dar una guía sobre el manejo porque hay muchos fenotipos y al igual que se ha hecho con la propulsión, que hasta hace muy poco, pues, ¿qué era eso de la propulsión, no? Algo que sonaba a chino, ¿no? Porque la propulsión es flexión plantar y eso está prohibidísimo. Entonces, pues se ha estudiado los fenotipos de propulsión. Entonces, yo creo que también habría que estudiar esos fenotipos de hiperextensión, ver cómo se asocia a los mecanismos de aprendizaje motor, a las lesiones. Y yo sí que lo que a mí me ha resultado más óptimo, me ha ayudado más, es obviamente cuanto más agudo y más subagudo, mucho mejor, porque se pueden ver cambios. Son trabajos en cadena cinética cerrada, aprovechando diferentes posiciones donde, pues, por ejemplo, la pelvis y la rodilla y el tobillo tengan una alineación que, pues, facilita mucho el vector de carga. Pero claro, eso luego debe llevarse a la tarea, ¿no? Porque si no, no hay una transferencia. Entonces, yo ahí el uso de estimulación funciona en el tríceps sural para la propulsión y al final el rodillo que habla Juan, ¿no? De cómo ese balancín de tobillo pues dirige parte de la caída hacia adelante y demás. Si no hay más rigideces donde se puede hacer alguna movilización para interiorizar la tibia, esas dos cosas en un paciente típico, ¿no? Sin mucho daño cognitivo, pues puede ser algunas ideas, pero creo que habría que profundizar en los fenotipos y establecer un poco ahí, sobre todo qué no hacer, ¿no? Como comentabais. Y claro, en agudo es que hay mucho por hacer y podríamos ver, ¿no? Pacientes que nos llegan bien tratados en agudo, igual nos daríamos una sorpresa de que realmente pues tenemos parte de ese problema solucionado. Pues amén, hermano, como digo yo, sí, estoy totalmente de acuerdo. Al final son esos factores los que yo creo que nos podrían dar un poco la solución, no la solución total, pero por lo menos lo que decía antes, quedarnos con la conciencia tranquila de haber hecho unas buenas clasificaciones y de haber colaborado para que el día de mañana a lo mejor alguien pues solucione el problema. Manuel, pues creo que eres Manuel y Mode, si queréis contar algo y ya finalizamos porque nos estamos yendo de hora, pero yo creo que ha valido la pena porque ha sido muy interesante. Así que Manuel, cuéntanos, ¿estás por ahí? ¿Estás cenando ya? ¿Estás en el metro? ¿Dónde estás? Estoy todavía atento. Que bueno, lo habéis comentado bastante casi todo. Yo creo que al final, creo que el resumen del capítulo es que no tenemos muy claro muchas cosas, pero bueno, sí es verdad que tenemos claro que al final
lo que hay que un poco lo que siempre defendemos, aplicar mucho la neurociencia clínica, intentar razonar mucho cada paciente y al final, pues eso, no podemos tratar lo mismo la hiperextensión de rodilla de un paciente con un ictus que la de un paciente cerebroso, que la de un paciente lesionado medular, incluso de la de un paciente en agudo respecto a la de un paciente en crónico. La verdad que siempre, pues eso, tenemos el debate del trabajo en agudo. Al final nosotros no nos dedicamos a trabajo en agudo, y yo creo que nos gustaría muchísimo. Y la verdad es que muchas veces nos preguntamos, porque sí es verdad que, como bien comentas, pues hay muchos pacientes que te llegan y te dicen, pues no, yo lo que hago, lo que me hacen es, o lo que yo he tenido en agudo ha sido movilizaciones pasivas y no me puse de pie hasta muchísimo tiempo. Entonces, ahora mismo es muy fácil hacer también la como la correlación, pero sí es verdad que muchas veces te preguntas, ¿y este paciente cómo estaría si desde el primer día que se pudiese se le hubiese metido caña? También es verdad que yo he estado pues, con varios profesionales en práctica en las unidades de planta. Sí es verdad que ese enfoque de carga precoz se suele tener, ¿vale? Yo sí es verdad que por lo menos con estos profesionales aprendí mucho y estoy muy contento. Pero sí es verdad que muchas veces los propios pacientes te cuentan otras experiencias radicalmente diferentes. Entonces, bueno, pues si intentamos por lo menos apuntar cosillas que no se deben hacer, como esos intentos de aprendizaje corticalizadores o de aprendizaje en explícito, o incluso, pues esos tratamientos en agudos tan pasivos, siempre y cuando no se pueda otro tipo de tratamiento, pues bueno, pero siempre que se pueda ya una carga, que estés trabajando en una camilla con un paciente, a mí siempre me choca. Así que bueno, yo creo que nos puede quedar un poco la conclusión de que tenemos que pensar más con los pacientes y tenemos que razonar más e intentar salir un poco de recetas, que yo creo que al final, como profesionales, pues lo que más nos cómodo no es y lo que al final pues todos estamos buscando, sobre todo cuando hay mucho desconocimiento, como cuando nos abordamos a un tema que no tenemos mucho control, pues al final lo que intentamos buscar un poco son recetas. Tengo un paciente con hiperextensión de rodillas, ¿qué le hago? ¿Le hago esto, le hago otro, le hago hacer sentadillas, le estiro los isquiotibiales o qué hago con este hombre? O le digo que doble la rodilla. Entonces yo creo que ahí está un poquillo el melón. Pero bueno, por lo menos si el capítulo ha servido como punto de reflexión profesional para cada uno, creo que ya será bastante positivo estas 2 orillas. Estupendo. Al final yo creo que la cosa va un poco de eso, de por lo menos quitar leyenda urbana y animar a la gente a que piense, a que no se deje llevar por lo que comentábamos al principio, ¿no? De esas recetillas rápidas. Y también, en referencia a lo que decía Javier antes, volvemos a lo mismo, es decir, en cuanto con la propulsión, como él decía, hasta hace poco trabajar la propulsión era facilitar el patrón patológico, ¿no? Y creo que se prestaría a otro capítulo hablar sobre la relación que puede haber entre la hiperextensión de rodilla y los déficits de propulsión también, y cómo, dependiendo del fenotipo de propulsión que tengamos, pues a lo mejor la estrategia de rodilla tiene que ir hacia un lado o hacia otro. Entonces, al final yo creo que eso es lo bonito y lo estimulante, ¿no? El que estas reflexiones sirvan para decir, a ver, ¿por qué tenemos que hacer esas asociaciones tan rápidas entre este grupo muscular está hipertónico, eso significa con una flechita directa que está fuerte, eso significa con una flechita directa que no lo debo trabajar y que lo tengo que estirar? Entonces, esas flechitas directas tan rápidas que muchas veces hacemos, por lo menos escuchando este tipo de cosas, a lo mejor te salta una lucecilla de vez en cuando y dices, oye, pues no, pues ¿qué tendrá que ver que esto tenga tono o que sea reactivo o que tenga un clonus con el hecho de que luego pueda empujar con el pie hacia adelante y a lo mejor desplazar los bloques y los centros de masa hacia adelante a costa de una propulsión que esté también basada en distal y no solo en proximal? Todo este tipo de cosas, ¿no? Porque yo pues no tengo a lo mejor que estar trabajando en cadena cinética abierta contra patrón todo el rato, pues porque eso luego no se transfiere realmente a la función, ¿no? Entonces, todos estos conceptos, por lo menos ya sí los tenemos claros y yo comparo con lo que a mí se me explicó hace 15 años y ya es un cambio importante, ¿no? Entonces también quería cerrar un poco con esa reflexión, que aunque todavía no sepamos muchas cosas, vamos sabiendo también muchas otras, ¿no? Y yo aquí sí veo una base ya de conocimiento como para cuando le pongamos un poquito de orden, conseguir algo chulo y algo que pueda ser útil sobre todo a los pacientes.
Y luego reflexionar también sobre otros conceptos, como decía Manuel. Yo también he visto en tratamiento en agudo, pues mucha carga precoz, no sé cuánto, pero hay más preguntas, o sea, no nos podemos quedar solo en ¿se hace carga o no? Sino ¿cuánto tiempo se hace la carga? ¿Qué tipo de carga? En las 24 horas que tiene el día, ¿cuánto tiempo está el paciente cargando? ¿Qué hace mientras carga? Un paciente que está todo el puñetero día en el hospital, ¿por qué no está haciendo fisioterapia 10 horas al día cuando no tiene otra cosa que hacer? En fin, hay muchas preguntas ahí en el aire, ¿no? O, bueno, a lo mejor es malo hacer 10 horas de fisioterapia y tiene que hacer 5. Pero todo este tipo de preguntas yo creo que son las que poco a poco van saliendo y nos van ayudando a ser cada vez un poquito más útiles, ¿no? Si no, por lo menos, no solucionamos muchos problemas del todo los neurofisios, pero por lo menos yo creo que sí somos cada vez un poco más útiles. Bien, chicos, pues yo me lo he pasado estupendamente. Ha sido un programa largo, pero porque yo creo que hemos estado muy entretenidos. Ha habido muy buena participación. Al final, fíjate, Manuel, hasta de los artículos que parece que se pueden sacar menos chicha, se prestan a reflexiones interesantísimas. Y ya está, yo solo me queda despediros, daros las gracias, Sergio, Mode Manuel, Yolanda, Pablo, Javi, Juan, es decir, todos los que habéis participado, Eva, que también ha subido un ratillo hace un rato. Daros las gracias a todos por estar aquí todo este rato. Espero que os lo hayáis pasado bien, que hayamos reflexionado juntos. Y como siempre os digo, que el movimiento os acompañe y nos veremos en el próximo capítulo de Neurofisio Club, que no sabemos todavía sobre qué va a tratar, porque esto va así, lo vamos decidiendo sobre la marcha, pero que espero que por lo menos se preste a pasar una hora y pico o 2 horas juntos y a profundizar en esta pasión que al final es lo que nos une y que a todos pues nos gusta tanto y podemos estar aquí a las 10 de la noche charlando sobre estas fricadas. Así que paséis buena semana. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, un abrazo. Semana. Neuroconciencia, del caos a la sinergia.